Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll, brothercitas y sistercitos, y sobre todo si usted no es Elon Musk, felicidades porque su semana seguramente fue mejor que la de el ex hombre más rico del mundo. El ex hombre más rico del mundo, porque con los desastres que ha armado ya no es el hombre más rico del mundo. Ahora el dueño de Louis Vuitton es el hombre más rico del mundo y su nombre no me lo sé, porque parece que al francés no le gusta hacerse publicidad como le gusta hacerse a Elonio Mosqueta. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, la suerte está echada y los invitamos a pasar un par de horitas conversando, hablando de temas de actualidad, de no tan actualidad, hablando de cosas que a mucha gente le incomoda que se hablen, sobre todo que se digan ciertas cosas y que se pregunten ciertas cosas y que se tengan ciertas opiniones cuando uno debería ser pues bastante más docilito de lo que soy yo, pero creo que la idea es que todos pensemos y los invito a que piensen, porque como siempre decimos es gratis, como es gratis este streaming que usted puede ver durante las siguientes 2 horas sin costo alguno, pero si quiere tener un poco de cargo de conciencia, podría ayudarnos, si así lo desea, con algo de apoyo en Patreon y PayPal. En Patreon es quienes nos hacen favor de ser nuestros mecenas en Patreon, hacen una aportación mensual de 1 euro, de 5 euros, de 10 euros, de 500 euros, de 300,000 euros. Decíamos que el límite lo estábamos poniendo en 500,000 euros al mes. Y que les agradezco muchísimo porque es lo que mantiene vivo este canal. Parece que gracias a que me van a regalar parte de la cámara, vamos a tener cámara nueva el año próximo. Bueno, y si no por PayPal, pues por PayPal pueden hacer una aportación por una sola vez, que siempre se agradece también muchísimo, porque es lo que mantiene vivo este canal, lo que paga la luz, lo que paga el espacio y lo que paga el tiempo que le dedico, porque le quito tiempo al trabajo, otro del que yo pues sí vivo. El día de ayer estrenamos La razón no basta, confesiones de un racionalista, y la historia de esto es interesante, o por lo menos la quería comentar un poco. A mí me invitaron a participar en una actividad, en una especie, no es un congreso, pero era una serie de presentaciones, un festival de la razón del pensamiento, se llama Humanismo y Conciencia, que está, o Nimbus, que un mexicano con muchísimas ganas de hacer las cosas organizó en Monterrey, México. Yo no pude ir porque no tengo tiempo, no puedo tomar 3 días para irme yo a Monterrey, además de que creo que no voy a ser muy bien recibido en mi país de origen en estos momentos, considerando que estoy muy mal parado con algunas de las personas más importantes del gobierno, como Pedro Miguel, ese señor para el que yo trabajé gratis cuando creí que era un periodista que le interesaba a la gente, y luego me di cuenta que ni es periodista y no le interesa a la gente, sino el poder descarado. Y precisamente hoy que se comentaba que México vuelve a ser el país con más periodistas asesinados, me acordaba yo de que Pedro Miguel dijo que qué escándalo hacían si también mataban gente que no eran periodistas. Cosa que como argumento me parece espectacular, me parece de lo más frío, de lo más goebbelsiano, de lo más insensible y de lo menos solidario con los compañeros a los que están matando por informar a la gente de la realidad de un país que está sufriendo muchísimo. Bueno, entonces como no pude ir, pues presenté esta ponencia, esta charla, esta conversación, este diálogo, este monólogo. ¿Qué diálogo? No hablé con nadie. Este monólogo en Monterrey vía internet, desde aquí mismo, lo comenté con una idea que tenía yo desde hace mucho tiempo, que es que todo el mundo usa la razón, hasta los teólogos, ¿no? Las creencias irracionales son aquellas que se van en contra de los datos, pero cuando no tienes datos y tú razonas, pues razonas mal, pero razonas. Y que entonces quizás no es que yo sea tan racionalista como que soy alguien que está a favor de los datos. Es decir, cuando la razón se ejerce sobre los hechos, los datos, la información, la realidad, pues es cuando puede llegar a conclusiones objetivas. Si no, tú nomás razonas, y pues razonaban también los escolásticos, o razonaba Sócrates, y no nos ofrecieron demasiados conocimientos certeros al paso de los años. Así que, pues hice esto y le ha ido bastante bien. Otra vez, yo nunca sé cuándo algo le va a ir bien y cuándo algo le va a ir mal.
si alguien pudiera desentrañarlo, se lo voy a agradecer muchísimo. 8.300 visualizaciones en 26 horas. 25 horas. Es de locos, ¿no? Me dejó helado porque pensé que era una cosa un tanto no tan apasionante como otros temas que toco, que yo creo que son apasionantes, luego no los ve ni el tato. Así que soy malísimo calculando mis propias ventajas y desventajas en términos de temática. Esto para todos los que dicen luego, claro, es que tú haces esto porque sabes que vas a tener muchísimas visualizaciones y te vas a llenar de dinero. Sí, hombre, sí, lo que tú digas. Cuando ven que los vídeos que más te dejan 100 euros después. 100 euros después de un año, te miran como, ¿cómo que sí? Es que yo hago muchos vídeos y entonces se va juntando, pero un vídeo que te deja 100 euros ya, es lo más. Pero después de un año, no crean que los primeros 2 días, ya quisiera yo, ni que fuera yo Simon Whistler o alguno de estos que sí realmente se meten grandes cantidades de dinero y qué bueno que lo disfruten en YouTube. Bueno, el hecho es que, por cierto, yo no debería estar aquí, yo debería estar en mi camita, arrebujado, con un tecito de limón, odio el té de limón, no, con un cafecito bien cargado, viendo documentales, y no aquí porque pillé un gripazo del tamaño del universo, estuve el martes en cama todo el tiempo, y sin embargo me siento mejor y dije, bueno, vamos a hacerlo de todos modos a ver qué pasa. Lo peor que puede ocurrir es que tosa yo mucho y como no hay nadie aquí, en todo este ancho sitio, aparte de mí, no puedo contagiar absolutamente a nadie. Vamos a empezar con el chat, porque el chat luego es el que nos trae más problemas. Y al mismo tiempo nos meten más líos. Luego yo bueno, debería saberlo. ¿Será una disonancia moral que un vegano consuma cocaína? Pues no sé. Si el vegano no quiere consumir productos de origen animal y la cocaína es de origen vegetal, pues yo creo que no. Es una estupidez. Te hace muchísimo daño, te perfora las narices, estás manteniendo un negocio siniestro que causa muertes en grandes cantidades, torturas, barbaridades de un nivel absolutamente escalofriante de película de terror. Y todo eso porque te gusta sentirte bien, sentir bonito. Hay muchas formas de sentirse bonito sin colaborar a la muerte de miles y miles de personas, a torturas y atrocidades que uno las conoce como la del personaje aquel. Además se hacen famosos, que se especializó en desaparecer cuerpos disolviéndolos en sosa cáustica y una serie de sustancias que utilizaba y que disolvió a cientos o miles de personas para el narcotráfico. Dice, esto es verdaderamente de historia de horror, de lo que puede uno escribir cuando se dedica al terror, pero pensando que no tiene nada que ver con la realidad. Así que la disonancia moral está allí. Si consumes ese tipo de drogas, pues estás manteniendo el narcotráfico y todos sus horrores. No sé nada de la venta de deuda de El Salvador a China, pero sí efectivamente dice David Quintero, ¿será que no conocen el destino de las naciones que caen bajo la nueva ruta de la seda? Pues el destino de esas naciones básicamente es dejarle recursos a China. China no tiene ningún objetivo ideológico en este momento, no está tratando de convertir a nadie en comunista, quiere el control económico, quiere el dominio, entiende que el dominio, pese a que necesita un poderío militar que tiene, China entiende perfectamente que el dominio se da por la vía de la economía. Y está en realidad dominando buena parte del mundo por la vía de la economía, por la vía de, por ejemplo, cuando se dedicó a producir cosas que no estaba produciendo nadie más, como los microchips. Ahora Estados Unidos ha despertado un día, Biden, seguramente no él, sino alguien que está informado, tocó el hombro y dijo, oye, nosotros no producimos microchips, como estos no cierran el grifo, así como Putin le cerró el gas a Alemania,
No podemos hacer ni consolas, ni teléfonos, ni grandes supercomputadoras para hacer la guerra. Y entonces Biden ha emprendido una enorme campaña para que Estados Unidos produzca microchips. China ha sido enormemente inteligente, siniestramente inteligente. Y para los países que caen bajo el dominio de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, pues fundamentalmente lo que hace es hacerse con recursos que le permiten aumentar su dominación, sobre todo puertos, petróleo, materias primas de gran valor, que es de lo que se ha ido apoderando China en los últimos años, en los países que creen que China les está haciendo un gran favor al darles unos créditos que sabe que no van a poder pagar. Mira, el problema es nuevamente, si el FMI o los propios Estados Unidos, o Francia, o Inglaterra, prestaran en esas condiciones y luego se apoderaran de los puertos que se construyeron con sus préstamos y que los países que construyeron los puertos no pueden pagar, que fue un caso en Sri Lanka, el mundo estaría escandalizado, gritaría imperialismo sucio, saldría a las calles con sus pancartas, dejad solos a los ceilaneses, a los singaleses, porque esto es aterrador. Un país se ha apoderado de sus recursos, préstamos depredadores, maldito Fondo Monetario Internacional, maldito Banco Mundial, maldito Rockefeller. No sé por qué, pero siempre acaban con Rockefeller. Pero como lo hace China, hay un silencio en nuestros alrededores que es bien preocupante, porque lo que está haciendo China es absolutamente depredador e imperialista también, y no es algo que se pueda aplaudir ni reconocer de ningún modo. Y digo, la gente que hoy todavía te llora por el Fondo Monetario Internacional, no te llora por lo que está haciendo China. Incluso, obviamente, son dos mundos totalmente distintos. El Fondo Monetario Internacional te ayuda a la estabilidad económica a cambio de una serie de medidas neoliberales o de ortodoxia económica, como le llaman, que no son generalmente buenas para las mayorías de los países, pero bueno, el día que lo pagas te dejan, ¿no? Pero China, una vez que se queda con tu puerto, te deja, pero sin el puerto, o sin el petróleo, o sin las minas, o sin todo aquello que se construyó con lo que te prestaron. Así que, pues, supo de lo sucedido con... No, a ver, espera, que me salta para abajo esto. Me saltan para abajo el chat y con esto me vuelven loco. Bueno, escucha usted Cadena Ser solo para el fútbol. Lo que oigo yo cuando estamos en el auto es Rock FM. Si está muy mal la cosa, Europa FM. Ya para viajes, pues Spotify, y pongo punk celta hasta reventar, o pongo rock clásico. Pero... o pongo música de piratas fake. Ya saben que las canciones de piratas pues, no las cantaban los piratas, ya hemos hablado de esto, pero Cadena Ser no, la verdad es que no. Aquí hay esto me va a doler mucho. Ángel González me pregunta, ¿qué importancia tiene Frank Zappa en la música? Pues no sé, ya que no me genera nada en lo más mínimo. ¡Qué barbaridad! Capto su sátira, pero en lo musical me parece un poco soso. Es que a mí también. A mí nunca me ha dicho nada la música de Frank Zappa. El momento culminante para mí de Frank Zappa, te voy a decir cuál es. Cuando se hicieron, cuando la loca esposa creo que era ya ex esposa ahora, la loca esposa del senador Gore, que luego fue vicepresidente de los Estados Unidos, Tipper Gore, decidió que el rock estaba llevando a los chicos a suicidarse y a la violencia y a la muerte, al sexo, a las drogas y a la destrucción. Y se hicieron una serie de audiencias en el Senado estadounidense que están en YouTube, que es magnífico verlas. Y ahí se presentó Frank Zappa, muy de traje, por cierto, muy seriecito, y les dijo, miren, la música no tiene la influencia que ustedes creen,
Y dijo una frase que es maravillosa, dijo, si de lo que más se escriben canciones es de amor. Sí, hasta el grupo de dark metal más bruto que conozcan acaba haciendo canciones de amor. Y luego lo mejor de los grupos de metal son sus baladas de amor. Bueno, si lo que más se hace son canciones de amor y lo que más se escucha son canciones de amor e influyeran en la gente, pues nos amaríamos unos a los otros en vez de estarnos rompiendo la cabeza. Y es una visión, un argumento brillante de Frank Zappa. Es hasta allí donde lo admiro. Por cierto, quien realmente se lució allí fue el cantante de Twisted Sister, cuyo nombre, por supuesto, como es costumbre en estos streamings, y considerando que es uno de los tipos que mejor me cae en la música, pues acabo de olvidar su nombre, ya me acordaré de él. Pero él se presentó como si fuera el escenario, de chaleco sin camisa, con el pelo hasta acá, y los puso, les demostró que sabía más, que era más inteligente, que era más educado, que estaba mejor informado, y les dio una barrida, sobre todo a Tipper Gore, este hombre, que es de las cosas más bonitas que uno puede ver, porque mira, cuando hay asnos pomposos, insultarlos es muy fácil, pero humillarlos desde la inteligencia, desde la seriedad. Es que en este video ustedes golpean a una persona y sí, mire, esto está sacado de mi colección personal de dibujos animados de Tom y Jerry. Pues si usted da cuenta, después de que lo tienen por la escalera, él está sano nuevamente y está para que le den con la puerta. ¿Qué es lo que pasa en los dibujos animados? Porque este video es un dibujo animado, no es una invitación a matar a los padres. Y creo que era, no me acuerdo si era I Wanna Rock o We're Not Gonna Take It. Y bueno, los demolió. Hasta allí, ese momento de Frank Zappa para mí me parece brutal, pero musicalmente no me dice nada, lo siento, así que no puedo ayudarte, salvo acompañándote en el sentimiento. El rayo ya no tengo por qué encenderlo, porque ya está conectado. Me pusieron, gracias a los Patreons, gracias a nuestros mecenas, tuvimos la oportunidad de poner un enchufe, y ese enchufe tiene una entrada de USB de 12 voltios. Entonces ya está conectado siempre el rayito aquí, siempre está conectado. Como yo apago con un solo switch, con un solo interruptor todo el estudio, pues cuando lo enciendo se enciende el rayo, ya no pasa nada. Más de música para ir a algo en serio. En ocasiones pasadas ha mencionado que detesta a Marilyn Manson. Me da mucha curiosidad saber por qué. Primero que nada porque su música no me gusta. No me parece una música agradable, interesante, ni atractiva, ni letrística, ni musical, ni arreglísticamente. Pero cuando tú te agarras para hacer tu imagen y tu publicidad del nombre de uno de los sujetos más detestables y deleznables de la segunda mitad del siglo XX, como es Charles Manson, pues no esperes mi simpatía. Que es exactamente lo mismo que me pasó con Guns N' Roses cuando grabaron la canción de Charles Manson. ¿Sabes qué? No, tienes derecho a hacerlo, por supuesto. No estoy negando el derecho de llamarse Manson y de perdón, y de jugar a que eres muy malote, y parece que es peor persona de lo que él mismo se utiliza como personaje, pero hacer chistes de promoción con Charles Manson, pues no. Primero que nada por el enorme mal que incorpora Charles Manson, y en segundo lugar porque finalmente Charles Manson era una persona profundamente perturbada. Es decir, siendo un líder sectario con una capacidad de control y manipulación impresionante sobre su gente, no dejaba de ser un sujeto que estaba muy mal de la cabeza y que necesitaba, incluso más que cárcel, ayuda en varios momentos, pero no es un héroe. Y quienes lo han alzado como un héroe, que fue el caso de Axl Rose y el caso de Marilyn Manson, pues no tocan en mis fiestas. Pues así de simple. Bueno, pero vamos a empezar por el principio, que decíamos al comenzar que
Qué mala semana para llamarse Elon Musk. Muy mala semana para llamarte Elon Musk y para ser, cuando empezaba la semana, el hombre más rico del mundo, y cuando terminó la semana, el segundo hombre más rico del mundo. Historias. Todo lo que le ha pasado esta semana a Elon es de risa loca. Primero que nada, Dave Chappelle, que es un comediante duro, estaba llevando una presentación, haciendo era más maestro de ceremonias que otra cosa, no estaba haciendo uno de sus shows. Dave Chappelle en un momento dijo, pues, un aplauso para el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Y Elon Musk sube al escenario y lo empiezan a abuchear. Y Elon Musk dijo, pues esto es nuevo para mí. Claro, está acostumbrado a que todo el mundo le aplaude, sobre todo porque generalmente va a lugares donde le van a aplaudir. Pero en este caso, por lo visto, pues las cosas no salieron como lo estaba esperando don Elon Musk. Y Dave Chappelle le dijo, pues tú tranquilo, y en un momento dado grita, I'm rich, bitch, soy rico, perra. Qué bueno. Pero por lo visto eres más infeliz que yo. Te abrazaron un poco cuando eras pequeño, pero poquito, y eso es feo. Es triste, pero bueno. Luego, hemos hablado de QAnon. QAnon es una de las conspiraciones más delirantes y ridículas que yo he conocido. Mucha gente sabe que yo estoy metido en el análisis de las conspiraciones desde hace muchísimos años, desde las más comunes, la de Bilderberg, la de los protocolos de los sabios de Sion, esta falsificación del zarismo de fines del siglo XIX, que toma una novela de Maurice Joly, que es Diálogos de Maquiavelo y Montesquieu en los infiernos, y una novela de un antisemita, la novela se llama Biarritz, y toma trozos de eso para armar una especie de documento secreto mediante el cual se habían reunido los ancianos judíos en algún lugar, no me acuerdo dónde, para acordar apoderarse del mundo. Esta falsificación zarista sirvió para justificar los asesinatos de judíos y después la utilizó el nazismo para justificar los asesinatos de judíos, y ahora la utiliza el Islam y el mundo árabe, como lo presentan como real, para justificar los asesinatos de israelíes. Pero de todas las, digamos, conspiraciones delirantes que yo he conocido, pocas como QAnon, ¿no? Porque QAnon no se agarra de ninguna realidad, ni siquiera lejanamente cierto. Pueden ustedes ver el video que hicimos sobre QAnon, que hay un video donde conté toda la historia de esta conspiración, que básicamente cree que los demócratas de Estados Unidos están controlados por una secta reptiliana pedófila que se come a los niños o los hierve para tener un aceite que les da juventud eterna y cosas por el estilo. Y había un sujeto llamado Q que les daba cierta información supuestamente a los miembros, a los creyentes en la conspiración, para que vieran qué iban a hacer. La última locura que hicieron, si se acuerdan ustedes, había como 400 personas esperando que resucitara John Kennedy Jr., el hijo del presidente John F. Kennedy. John Kennedy se murió pilotando su propio avión, porque iba a regresar, iba a resucitar e iba a ser el vicepresidente de Donald Trump cuando Donald Trump le devolviera la presidencia después de la derrota de 2020. El nivel que se necesita para creer en eso es de locura. Bueno, pues ahora QAnon está empezando a creer que el elegido quizás no era Donald Trump, sino Elon Musk. Él, en los meses, sí, no sé cuántos son poquitos, pero es que ha sido tan aterrador su participación en Twitter como su juguete personal, sin ninguna visión, ya no digamos empresarial, sino sin ninguna visión de la responsabilidad social que implica una red social que tiene tanta relevancia a nivel mundial. Él lo ve como un fenómeno estadounidense, porque bueno, él no ve las cosas más allá de los Estados Unidos, pero la irresponsabilidad, la frivolidad,
la tontería con la que ha manejado esto, que lo ha llevado a dejar de ser el hombre más rico del mundo, lo ha llevado a difundir teorías de la conspiración sobre el ataque que sufrió el esposo de la portavoz de la Cámara de Diputados del Congreso de Estados Unidos. Pidió que fuera procesado criminalmente el doctor Anthony Fauci, que es el responsable de la lucha contra la COVID en Estados Unidos, y un hombre que lleva 50 años sirviendo a la salud pública en Estados Unidos de una manera extraordinaria. Y ahora, pues, como es medio antivacunas, Elon Musk pues, también quiere que procesen, no sé por qué, Anthony Fauci. También ha lanzado acusaciones sobre sexualización de niños, ha lanzado a gente contra antiguos funcionarios de Twitter, y el último fue que el martes tuiteó un mensaje con un emoji que muchas personas pensaron que quería decir sigue al conejo blanco. Ahora, tú tienes que ver esto con la mentalidad del conspiranoico, porque si lo ves así como normal, sigue al conejo blanco. Bueno, sí, el conejo blanco te mete en líos, porque cuando Alicia percibió al conejo blanco, uy, cayó en el agujero. Y en Estados Unidos, en el inglés de Estados Unidos, caer en el agujero de conejo, fall into the rabbit hole, significa entrar en algo que parece que es muy pequeño, muy sencillo, muy poco profundo, y irte de bruces a una realidad totalmente diferente, encontrarte con una serie de situaciones absolutamente inesperadas a partir de algo muy sencillo. Bueno, pero los creyentes de QAnon vieron en ese conejito un guiño a uno de sus iconos fundacionales, un indicador secreto que comparte una de las profecías más tempranas de Q, el anónimo Q, cuyas profecías fueron las que estuvieron moviendo, sin que se cumpliera ni una de ellas, a todos los creyentes en QAnon. Pero los creyentes de QAnon dicen que ahora Musk está hablando con ellos. Una cuenta, esto lo contaba, por cierto, el New York Times, no yo, una cuenta que amplifica las ideas de QAnon en Telegram con 118,000 seguidores, que fue una de las que lanzó el cuento de que en Ucrania había laboratorios biológicos con los que estaban preparando armas biológicas para destruir a Rusia en Ucrania. Dijo que Elon ha pedido que Fauci sea procesado por haber creado el coronavirus, y está poniendo las bases para que se nulifiquen las elecciones de 2020 y Trump vuelva al poder. Y ahora está citando directamente a Q. Elon es un anón, es decir, un discípulo de QAnon. Esto es de locos. Pero la tele rusa y los medios rusos, además, gracias a las conspiraciones que está lanzando Elon Musk, pues no creen en QAnon, pues no son tontos. Pero lo están convirtiendo en uno de sus héroes. Aquí lo tienen ustedes, con todo el uniforme del ejército ruso. No sé qué diga, mi cirílico es malísimo, pero aunque supiera yo cirílico, mi ruso es inexistente, el ucraniano también se escribe en cirílico. Pero lo que nos dice la nota es que Elon Musk está siendo considerado un héroe en Rusia por su lucha en favor de la ultraderecha estadounidense. Y por si todo eso fuera poco, decíamos, pues Elon Musk ha sido destronado del trono del hombre más rico del mundo. Yo por un lado no deslegitimo que alguien legítimamente pueda hacerse de una gran fortuna, pero el poder que comporta el dinero, y ese va a ser un tema de hoy constante, van a ver por qué. Vamos a hablar de Qatar y vamos a hablar de Irán. El poder que comporta el dinero tiene que tener contrapesos. Es el único que no tiene, o que los contrapesos que le pone la ley no son suficientes como, por ejemplo, evitar lo que ha estado haciendo Elon Musk, destruyendo una red social que tiene muchísimos defectos, pero que ha servido
para promover a mucha gente, músicos. Yo conozco músicos que sin Twitter estarían perdidos, que ponen sus nuevos trabajos en Twitter, que comparten sus conciertos, invitan a la gente y anuncian sus promociones de entradas y demás en Twitter. Conozco gente editoriales que todo el tiempo están lanzando sus libros en Twitter. Un debate político con todas las daños que ustedes quieran que tiene, con todos los sesgos y con todos los haters que tienen ahí. Yo acumulo montones, pero es una red social que es parte del diálogo global, no estadounidense, y que la pueda hacer pedazos como lo está haciendo Elon Musk, pues a mí me alarma muchísimo. Entonces, como quiera que sea, pues mal día, mala semana para llamarse Elon Musk. ¿Por qué el dinero? El dinero, hermanitos, es muy bonito, pero no lo da todo, no da la decencia. Puede dar más la felicidad en cuanto a las cosas que puedes comprar que te hagan feliz, ¿no? Y si eso, el dinero no da la felicidad, no, pero la pobreza te da mucha infelicidad. Pero el dinero no basta. Cuando la gente sabe usar su dinero, todavía me cae mejor, que es el caso que tardíamente aprendió a hacer Bill Gates, que tenemos la misma edad, aunque yo me vea como su hijo. Pero necesitamos encontrar la forma de tener contrapesos contra el poder inmoderado del dinero a secas. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuándo cree usted que acabará la guerra de Ucrania? No lo sé. Probablemente sea una guerra larga, pero también hoy había un par de expertos esta semana diciendo que calculaban que para el verano Ucrania estaría en posición de tomar Crimea. Si se le proporcionan a Ucrania los medios necesarios para parar los misiles rusos durante un tiempo razonable, no creo que tampoco esto dure 5 años. ¿Por qué? Porque cada vez está usando misiles más viejos Rusia y no tiene demasiados recursos para comprar nuevos, aunque le está comprando nuevos a Irán sobre todo. Hablaremos de Irán. Entonces, por lo que yo voy siguiendo de la guerra con los expertos militares que conozco, la situación no es halagüeña para Rusia en modo alguno, pero la situación es terrible para una Ucrania que ha visto que los ataques no son contra el ejército ucraniano, sino contra la población civil. Se han cebado sobre la población civil, sobre las generadores de energía eléctrica, las fuentes de agua potable, todo lo que afecta a la población civil con un sadismo que a mí me aterroriza. O sea, entiendo una guerra entre dos ejércitos, aunque me parezca aterradora, pero cuando en vez de pelear contra el ejército te lanzas contra sus civiles, esto no nos gustó cuando lo hizo Hitler, que fue contra los civiles, sobre todo en el bombardeo al Reino Unido durante la batalla de Inglaterra. Tampoco nos gustó cuando los aliados lo hicieron en Dresde, cuando destruyeron la ciudad de Dresde. Tampoco nos gustó con las bombas atómicas, pese a todas las explicaciones que hay muy razonables desde el punto de vista militar de por qué era mejor lanzar 2 bombas atómicas y matar a 300,000 personas y aterrorizar al gobierno japonés para que se rindiera, que hacer una invasión que costaría entre 5 y 8 millones de vidas, según los cálculos de los expertos militares. Pero de todos modos nos parece terrible que hayan muerto civiles, por muy que estuvieran a favor del emperador y de la barbarie del Japón racista que provocó esa guerra. Entonces no podemos estar a favor de que Rusia esté machacando a los civiles porque no ha podido con el ejército ucraniano. Mientras no vio el ejército ucraniano, entraron hasta las afueras de Kiev. Una vez que el ejército ucraniano apareció, han ido en retroceso incesantemente. Yo espero sinceramente que se le den las armas a Ucrania para defenderse de esos misiles, que se le dé algo como el escudo que tiene Israel contra los rockets de Hamas y de Hezbollah, que es muy eficaz, y si se logran parar los ataques rusos y Ucrania puede reconstruirse y respirar,
No veo posibilidad de que Rusia gane esta guerra, lo siento, a menos que realmente intenten la barbaridad de atacar, de un ataque nuclear, que no lo ve lógico nadie de los que yo conozco o de los que yo he oído. Que me dicen, bueno, me preguntan sobre esto, entonces vamos a hablar sobre esto, porque es importante. A mí me ha tocado dar un par de noticias de estas estremecedoras. Cuando teníamos el programa muy interesante en la XCW, Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y yo, informamos a la gente de que se acababa de presentar al público una oveja clonada, la oveja Dolly. Y aquella vez pues, sí dijimos, este es uno de los momentos clave de la historia de la biología. Esto es un hito que va a marcar la historia. A partir de entonces se ha podido clonar un montón de animales y se ha podido ver que la clonación no es la solución que se esperaba. Perdón. Por lo que se descubrió precisamente a partir de Dolly. Si clonas una oveja de 5 años, lo que nace no es una oveja de 0 años, sino nace una oveja de 5 años. Pero me tocó dar eso, me tocó dar la muerte de Carl Sagan, que fue terrible. Y me da gusto dar la información de lo que ha pasado con la fusión nuclear, con el laboratorio Lawrence. Vamos a empezar a explicar qué es la fusión nuclear. Fusión nuclear es lo que hace el Sol. Nosotros tenemos energía nuclear. La energía nuclear que tenemos es de fisión nuclear. Fisión significa dividir, separar. Bombardeas con neutrones un material radiactivo. Este material radiactivo, cuando su núcleo es golpeado por un neutrón, emite otros neutrones. Esos neutrones golpean otros núcleos y se provoca una reacción en cadena que hace que de pronto todo estalle, y una minúscula parte de toda esa materia, de toda la materia que conforma ese núcleo radiactivo, el plutonio por decir algo, una pequeña parte de esa energía, de esa materia se convierte en energía, y esa energía es la energía de la explosión nuclear. Cuando esto lo haces de manera controlada, lo que ocurre es que el material radiactivo se calienta. Cuando se calienta lo puedes usar para hervir agua, y con el agua hervida puedes mover turbinas, y entonces tienes una planta nuclear de generación de electricidad enormemente útil. La fusión nuclear es lo opuesto, es unir, en vez de dividir, separar átomos, es unirlos. Dice el Consejo de Seguridad Nuclear, para no fallar, yo lo puedo explicar, pero puedo ser impreciso como yo solo. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos, el deuterio y el tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro respectivamente. Es lo que hace el Sol. El Sol es un horno de fusión nuclear donde átomos de hidrógeno se van uniendo para formar átomos de helio. Átomos de hidrógeno y helio se van uniendo para formar elementos más pesados, y esto ocurre hasta el hierro. Todos los elementos hasta el hierro se han creado dentro de las estrellas a lo largo de los 13.800 millones de años que ha existido nuestro universo. Un horno nuclear, nada más esto por salirme un segundo del lado, pero es interesante contarlo, desde el hidrógeno hasta el hierro, desde el helio hasta el hierro, todos los elementos se han creado dentro de estrellas que funcionan como hornos de fusión nuclear. ¿Qué pasa con los elementos más pesados que el hierro, que se producen cuando las estrellas estallan y se vuelven supernovas o novas? Y las novas y supernovas estallan con tal violencia que unen átomos que de otra forma no se podrían unir en el horno nuclear de la estrella, y de allí vienen el resto de todos los elementos más pesados que el hierro. Si ustedes ven su tabla periódica, llegan hasta el hierro, de allí en adelante cada átomo de allí fue hijo de una supernova, y como algunos de ellos conforman tu cuerpo, tú eres también materia de las estrellas, como decía Sagan, pero no solo de estrellas, sino de supernovas. Bueno, ¿cuál es la idea? Que nosotros podemos controlar las reacciones de fisión nuclear, y para eso se utilizan
varillas que controlan, que absorben neutrones, en fin, es lo que se hace en un generador nuclear, que no voy a explicar ahora. Pero un sueño desde hace mucho tiempo es crear un horno de fusión nuclear. Tenemos armas de fusión nuclear, tenemos las bombas de hidrógeno, hacen exactamente eso, provocan una fusión de átomos de hidrógeno que provoca una explosión mucho más fuerte que una bomba de fisión nuclear, de una bomba de uranio o de plutonio. Y lo podemos hacer en armas, pero hacerlo de manera controlada para producir electricidad pues ha sido un poquitín más difícil. Digamos que llevamos muchísimos años intentándolo. Por supuesto, siempre está alguien que va a decir que no hay que hacerlo. Y ese alguien es, no me lo van ustedes a creer, Greenpeace. Los enemigos de todo progreso, los enemigos de todo avance, los enemigos de toda posibilidad de utilizar la ciencia y la tecnología para algo que mejore la vida de los seres humanos, siempre que la ciencia y la tecnología están en esa tesitura, se presentará alguien de Greenpeace a decir, no me da la gana. ¿Y tú a quién representas? A nadie, soy Greenpeace, porque no representa absolutamente a nadie. Y ya en 2005, Greenpeace decía que era aberrante el proyecto ITER. El proyecto ITER es el de un reactor de fusión nuclear que ha tardado muchísimos años en hacerse realidad en Francia, porque se va avanzando pasito a pasito y se acaba está en 2021 se cargó de combustible y está en pruebas para poderse poner en marcha en algún momento dado como reactor experimental. Pero dicen que es un freno en las inversiones en energías renovables. Bueno, como ustedes han visto, de 2005 acá no se frenó la inversión en energías renovables solo porque existiera el ITER. Y en tecnologías de eficiencia energética tampoco ha aumentado muchísimo el estudio es decir, esto de que si estudias esto no puedes estudiar esto otro, es una de las clásicas argucias de Greenpeace. Pero, hermanitos, el laboratorio Lawrence Livermore acaba de lograr por primera vez una fusión nuclear sostenida que rinde más energía de la que consume. O sea, donde realmente la unión de átomos de hidrógeno consiguió generar energía como lo hace el Sol. Yo sé que todo el mundo lo estaba intentando, y yo sé que teóricamente es posible, todos los físicos saben que teóricamente es posible, pero hasta ayer nadie sabía que se pudiera hacer de verdad. Teoría y con los numeritos funciona fantásticamente. Y lo que hicieron fue algo así, un cilindro más o menos de este tamaño, con una bolita de la mitad de uno de estos petardos, estas proyectiles esféricos que se utilizan en los rifles de aire comprimido, como de la mitad de eso, llena de hidrógeno, fue golpeada por 192 rayos láser. Los 192 rayos láser golpearon el cilindro y se reflejaron los rayos X que incidieron en la célula esférica y golpearon al combustible, o sea, a los átomos de hidrógeno, y esto produjo una reacción de fusión nuclear, es decir, se empezaron a unir los átomos de hidrógeno en átomos de helio y se produjo una reacción de fusión nuclear como 100 veces antes ya se había hecho, pero esta vez el diseño hizo que el combustible se mantuviera lo suficientemente caliente, lo suficientemente denso y lo suficientemente redondo durante el tiempo suficiente para que se encendiera, es decir, para que arrancara por sí mismo, y se le aplicaron 2 megajoules de energía y se obtuvieron 3 megajoules de salida. ¿Qué son los joules? Los joules son medidas de energía. Es un kilogramo que es la energía que tiene un kilogramo que viaja a 1 metro cuadrado por segundo, a 1 metro por segundo al cuadrado. A 1 metro por segundo, perdón. Bueno, es la energía que se necesita para un tomate de tamaño mediano levantarlo 1 metro. O la energía que tiene el tomate cuando lo dejas caer después de haberlo levantado 1 metro. 2 megajoules son 2 millones de la energía que se necesita para levantar 2 millones de tomates de tamaño gordo. Inmediatamente hubo 2 reacciones. Primero la de los que dijeron, sí, bueno, pero para que haya un reactor de energía de fusión, faltan muchísimos años. Luego hubo los de la otra reacción de, ya,
está resuelto el problema de la energía del ser humano. Ambos exageran. No, pero hubo una tercera reacción. La de Greenpeace. Greenpeace, Aotearoa. La fusión nuclear sigue siendo como ha sido durante los últimos 70 años, sigue estando como ha estado en los últimos 70 años a 50 años de distancia o más, con abundantes fuentes de energía renovable descentralizada disponibles. La fusión sigue siendo un sueño de opio para los que no quieren mirar la necesidad de la acción climática urgente. Ay, hijos míos, no es cierto. Porque esas fuentes de energía descentralizada renovable son demasiado caros. Es la prima verde de la que nunca quieren hablar en Greenpeace. Si a ti te cuesta 2,5 € un litro de combustible de avión y obtienes ese mismo combustible de biocombustible, te va a costar 5 €. De 2,20 a 5 € la distancia es demasiado grande como para que sea rentable. Necesitas poder hacer biocombustibles de 2.30. Bueno, ya 2.30 igual estamos dispuestos a pagar un poco más por el billete de avión por utilizar un biocombustible, ¿no? Pero no más del doble. Si alguna vez se construyera un reactor de fusión nuclear, concentrará la producción de electricidad en las manos de unos pocos poderosos. ¿A diferencia de qué, Greenpeace? A diferencia de nada, a diferencia de lo que pasa hoy. ¿Quién tiene los aerogeneradores? ¿Quién produce las placas solares? Unos pocos poderosos, pues sí. ¿Y tú cuánto has invertido en energías para que no sean de unos pocos poderosos la energía? De los millones y millones y millones que has tragado desde tu fundación en 1971, Greenpeace, ¿cuánto dinero has dado al desarrollo de una electricidad descentralizada para el pueblo? Yo lo sé. 0. $0 con 0 céntimos, con 0 millonésimas de céntimo. Greenpeace no ha hecho nada por el planeta más que quejarse y protestar. Nada más. Y ahora quieren parar esto. Miren, vamos a regresar aquí. ¿Por qué digo que es probablemente la noticia más importante de la década? Si no es que del siglo, y una de las más importantes de toda la historia humana, una vez que sabemos que esto se puede hacer. Porque todo depende de esto. Sin el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, la revolución industrial no habría sido posible. Si la revolución industrial no hubiera sido posible, usted y yo seguiríamos siendo campesinos del siglo XVI. No habría tiempo suficiente para dedicarse a la ciencia y la tecnología, pues hay que trabajar como perro 12 horas diarias, 6 días a la semana, 12 meses al año para medio comer. El hambre no es buena amiga de los vuelos de la energía, y de la ingeniería y de la ciencia. Todo depende de la energía. Si hay energía suficiente, no hay hambre. Si hay energía suficiente, no hay escasez de nada. Esto va para los maltusianos. Es que no estamos acabando los recursos. No, mira, no estamos acabando los recursos, pero sí hay recursos que, por ejemplo, las tierras raras, sacarlas de los restos de los teléfonos antiguos, pues es muy complicado porque cuesta mucha energía. Pero si tienes energía disponible, reciclas la totalidad de los teléfonos si la energía es barata y abundante. Y la energía de fusión, por definición, es barata. Nosotros hemos vivido como especie la escasez. Nunca hay suficiente. A veces no hay suficiente para nadie. Nunca hay suficiente para todos. Nuestra lucha ha sido porque cada vez haya suficiente para más, pero siempre queda un grupo de personas que no es suficiente para ellos. Los pobres, los hambrientos, los marginados, los olvidados. Con energía abundante y barata, no es necesario dejarlos fuera. Crearíamos
verdaderamente la primera cultura post-escasez de la humanidad. Hay culturas post-escasez, los países en general, Europa y los países nórdicos pues, tienen la escasez, la tienen muy pocas personas y tienen una enorme red social que los apoya, ¿no? Hoy pasaba yo precisamente con una interesante cocina económica que tenemos aquí en Gijón, donde la gente indigente, mucha gente que no quiere dormir en albergues, va y come. Pero el mundo sigue teniendo escasez y podemos acabar con ella si tenemos energía gratis o muy barata y suficientemente abundante, y en el proceso no nos cargamos el medio ambiente, la capa de ozono y provocamos un cambio climático que provoque miles o millones y millones de muertes. Todo eso está en la promesa de esa bolita de hidrógeno que ayer se encendió por primera vez. ¿Cuándo se va a hacer realidad? Yo estoy a la mitad de los dos, de los ultra optimistas y de los ultra pesimistas. Y de los de Greenpeace que están más allá de los ultra pesimistas. Cuando se logra algo por primera vez, de pronto se vuelve fácil. Piensen ustedes en un descubrimiento reciente, por ejemplo, las ondas gravitacionales. Se intentó por todos los medios del mundo detectar ondas gravitacionales. Hubo que buscar miles de formas de detectar ondas gravitacionales, hasta que se detectó la primera. Desde entonces hemos detectado un montón. Pero una vez que se hace ya es fácil. Yo creo que esto no será cosa de 2 o 3 años, pero creo que yo lo voy a ver. Y nada me daría más gusto que ver un mundo post-escasez con energía suficiente. Y si la tecnología es pública, como en el caso de estos laboratorios, cosa que se le olvida un poco a Greenpeace, pero bueno, son Greenpeace, que este no es un laboratorio privado, que tanto el Lawrence Livermore de los Estados Unidos como el proyecto ITER europeo son con dinero público y son de propiedad de todos, podemos verlo. Y si es así, hemos asistido a una de las grandes noticias de la historia. Que si he leído a Mosterín, ¿no? Algunos líderes apoyan a Cristina Fernández, pero jamás admitirían en sus países las causas de corrupción comprobadas. Mira, yo no sé, ni estoy a favor ni en contra de Cristina Kirchner, pero si el proceso judicial fue correcto, el proceso judicial es correcto y punto. No hay discusión allí, no hay discusión. Si está condenada por un tribunal con bases en hechos reales, en hechos comprobados, y está condenada de acuerdo a la ley, la solidaridad puede ser, oye, pues espero que lo pases bien en la cárcel, que no sea muy horroroso, pero nada más. No da para más el asunto. ¿Se está presionando a México para aceptar maíz transgénico? No. México está presionando para dejar de recibir maíz transgénico, porque verás, el 30% del maíz que importa México, el 30% del maíz que consume México, fundamentalmente maíz de forraje, es transgénico. Lo importa de los Estados Unidos. De Estados Unidos, como no son tontos, no cultivan maíz transgénico. Gasta menos pesticidas, tiene un excelente rendimiento, resulta muy buen negocio. Pero México, y especialmente a través de María Elena Álvarez Bulla, y esto lo he dicho en muchísimas ocasiones, se ha empeñado en impedir que estos cultivos más productivos, más resistentes a plagas, beneficien a los agricultores mexicanos, a quienes se les trata de condenar a seguir produciendo en condiciones del siglo XVII. Vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, y entonces, México quiere prohibir el maíz transgénico. Lo que pasaría sería lo siguiente, mira, ese 30% de maíz que entra a México, porque México no es autosuficiente en maíz,
por la baja productividad de sus tierras. Ve lo que produce el maíz en México por hectárea y ve lo que produce el maíz en Estados Unidos por hectárea y llora. México no es autosuficiente en maíz, que se supone que es el centro originario del maíz. Entonces compra el 30% del maíz que consume, fundamentalmente maíz amarillo forrajero. Y ese es transgénico. México quiere prohibir el maíz transgénico. Si lo consigue, ese maíz que importa a México lo va a tener que importar de otros lados donde le garantice que no es transgénico y va a ser mucho más caro. Es lo que necesita México, gastar más. Si le sobra el dinero, es un país boyante, sin pobres, sin gente con hambre, sin gente desnutrida, sin niños sin escuela y sin medicamentos y sin... No tienen vergüenza. Álvarez Bulla, López Obrador y toda su caterva de bestias. El daño que se le ha hecho a la ciencia es gravísimo, pero el daño que se le hace a los agricultores con este fingimiento de una ciencia falsa, donde Álvarez Bulla afirma que el maíz transgénico tiene una serie de daños que no ha tenido en ningún lugar del mundo donde se ha producido, en ninguno, es de lo más criminal, es de lo más cruel, es además depredar a aquellos a quienes se les ha condenado a la ignorancia durante 500 años además. Porque los campesinos mexicanos están sumidos en la ignorancia por culpa de otros mexicanos que han sido sus gobernantes, los de antes y los de ahora. Y en vez de informarlos, va Álvarez Bulla, por ejemplo con los zapatistas, a decirles que cuando el maíz es transgénico ha perdido su chulel, su alma. Es un maíz sin alma, es un maíz enfermizo que te intoxica y te daña. No es cierto, no hay ninguna prueba de eso. Pero esto lo maneja incesantemente Álvarez Bulla. Y pasa lo siguiente. Vamos a hablar de África y los transgénicos, ya que estamos preguntándonos por esto en estos últimos 5 minutos de nuestra primera hora, o incluso lo hacemos un poco más tarde hoy. Bueno, fíjate, en 2016 fue la primera vez que yo vi esto. Gilbert Arap Bor, un agricultor de Kenia, mandaba una carta abierta al Parlamento Europeo pidiéndole que dejaran en paz a África, que dejaran a África sola. ¿Qué es lo que pasa? Como Europa no tiene falta de alimentos, porque los puede comprar, tiene prohibiciones de transgénicos promovidas por los verdes, que son como Álvarez Bulla, enemigos radicales de la ciencia, gente que le da la espalda a los datos, gente que no le importan los estudios científicos y gente que considera que se está haciendo algo malévolo al jugar con los genes. Se les olvida que todo lo que comemos lo hemos modificado genéticamente de manera brutal, no solamente mediante cruzas, sino también mediante radiación. Pero el siguiente paso de la Unión Europea fue decirles a los africanos: pues tú tienes que producir orgánico, pues si no te compro. Y el don Gilbert Arap Bor, hace 6 años ya, decía: es que ustedes nos están destrozando, no puedes obligarme a no producir con mayor productividad, a producir para un mercado de boutique alimenticia, cuando yo lo que necesito es resolver los problemas alimenticios de mi país, de todos los lugares donde se hace hambre. Y que tú me vengas a imponer ese tipo de exigencias, ¿sabes qué? Vete al demonio. Y mandaba al demonio al Parlamento Europeo con una gran elegancia, por cierto, don Gilbert Arap Bor. Lo seguí durante años después de eso. Ayer salía esta noticia. En la reunión de la Alianza para la Ciencia, los científicos agrícolas de toda África apoyan firmemente los cultivos transgénicos. La reunión anual de la Academia de Ciencias Africanas, AMASA, celebrada en Kenia, numerosos investigadores y científicos agrícolas de toda África mostraron su apoyo firme a los cultivos transgénicos, asegurando que es la herramienta que puede garantizar la seguridad alimentaria en África y en el resto del mundo. No es magia, pero es una herramienta útil.
¿No va a sustituir toda la producción? No, pero es una herramienta útil. Y si condenas a alguien a muerte por no usarla, tú estás siendo omiso en decencia humana básica. La web de Alliance for Science, organización que promueve el acceso a la innovación científica como medio para mejorar la seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida a nivel mundial, que científicos agrícolas de toda África apoyan firmemente los cultivos transgénicos, asegurando que es una herramienta de interés para garantizar la seguridad alimentaria. Este grupo de científicos ha participado en la reunión anual de Academias de Ciencias Africanas, AMASA 2022, celebrada en Nairobi, Kenia, que asegura que los alimentos modificados genéticamente que actualmente se producen tienen igual o superior composición y capacidad nutricional que los alimentos tradicionales, y además de que son más productivos, además de que te cuestan menos en pesticidas, etcétera. Esto es algo sorprendente, sobre todo al saber que esas variedades que se cultivan se han modificado para soportar la acción de los herbicidas cuyo principio activo es el glifosato, no para que sean superiores nutricionalmente. No fueron creados para ser superiores nutricionalmente, pero verás, cuando las plagas no le quitan los nutrientes al maíz, pues el maíz tiene mejor calidad nutricional. Y lo que no puedes decir es que esto hay que sustituirlo por mujeres doblando el lomo para arrancar la maleza, que es lo que ha propuesto López Obrador. Volver a los sistemas tradicionales de los saberes ancestrales, donde las abnegadas mujercitas mexicanas indígenas, las abnegadas mujeres de los campesinos, las abnegadas mujeres que no tienen escuela, las abnegadas mujeres que no tienen derechos, que los tienen en el papel, pero que no se les han hecho efectivos en su vida cotidiana, vayan al campo con su señor y se inclinen para arrancar las malas hierbas con sus manitas. Porque eso no lo va a ir a hacer López Obrador, ni Pedro Miguel, ni Pedro Salmerón, ni el Fisgón, ni Helguera. Eso lo van a ir a hacer las mujeres a las que humillan y desprecian. No hay más que decir. La ciencia está del lado de que los transgénicos son una herramienta útil que vale la pena utilizar. Que todos los argumentos que se usan en su contra han sido demolidos lo suficiente. Es que son de Monsanto. No, es que mira, la berenjena transgénica en Bangladesh se hizo con dinero público y los campesinos están felices y han mejorado su calidad de vida y ganan más dinero y producen mejor y la gente tiene un producto mejor en sus mesas. Y la berenjena en Bangladesh es, como el cerdo en México, es indispensable. No hay un solo argumento real en contra de los transgénicos más que la necedad de los neoprimitivistas, y entre esos neoprimitivistas florecen de manera especial López Obrador y la salvaje Álvarez Bulla. Cuando López Obrador, esto lo saben muchos, cuando López Obrador anunció en un debate que le iba a encargar la ciencia en México a Álvarez Bulla, antes de las elecciones, yo publiqué un video amplísimo explicando por qué era un error y qué iba a pasar, todo lo que ha pasado, y no fui lo suficientemente inteligente y malévolo como para darme cuenta de que además iba a pasar todo lo demás que ha pasado, que es aterrador. Vamos a darnos unos minutos, en cuanto encuentre yo la pantalla de corte. Vamos a darnos 2-3 minutitos y volvemos. No se vayan, llamen a su familia, hagan palomitas de maíz, vayan al baño, sonríanle a la pareja, háganle así al perro y regresamos.
y cuando todo el mundo pensaba que nos habíamos ido, regresamos. A ver, muchas gracias a Videoinfo 22 por el super chat. Ya saben, el super chat y el super sticker y todo esto es cuando ustedes me aportan algo de dinero también a través del chat mientras dura el streaming. Me siento tan mal pidiendo dinero que ustedes no tienen ni idea. Ya, mi sueño recurrente es sacarme la lotería y cerrar Patreon y no volver a monetizar un vídeo en la vida y poner y hacer 2 streamings a la semana y tener un agente de documentación y un editor y volver a hacer cosas que sabemos y volver a hacer ahora música y yo me dedicaría a esto el resto de mi vida encantado, pero tengo que sacar la lotería porque si no estarles pidiendo a ustedes, es que pongan 5 euros, me siento de la patada de verdad. Pero gracias a Videoinfo 22 por el superchat y dice, escuché que la discriminación positiva ha corregido situaciones de opresión contra grupos marginados. ¿Qué opina? Que sí, absolutamente. Cuando tú tienes una tendencia a no darle empleos a mujeres, una cosa es, el papel puede decir, sí, las mujeres tienen todos los mismos derechos que el hombre. Sí, pero no las contratan. Uno mira, es que tienes que contratar al 25% de tu plantilla, tiene que ser de mujeres. Eso es una horrible imposición. Pues sí, pero así es. Y luego descubres que aquellas razones por las que no contratabas mujeres son falsas. Lo mismo pasa en la discriminación contra personas de cierta etnia o de cierto color de piel o de cierta nacionalidad, etcétera. Si es la discriminación positiva, es decir, la asignación de cuotas o la motivar de alguna manera el que se integren a los espacios de la sociedad de los que están excluidos, es benéfico para romper los esquemas de la discriminación. Lo que hay que saber es cuándo parar. Eso es lo más difícil. Cuando ya no es necesaria la cuota porque efectivamente se ha logrado el objetivo. Pero ese objetivo fijado y medir ese objetivo es lo que resulta más difícil y por eso a veces trasciende su utilidad. Pero sin duda alguna la discriminación positiva tiene esa ventaja, es una forma de compensar y es una forma de promover que la sociedad asuma algo que no asumió durante muchísimo tiempo, ¿no? Contra los homosexuales también eso, por cierto, ha funcionado. No contra los homosexuales, sino contra la homofobia, perdón. Luego no sé ni lo que digo. Enrique Kritzner, desde el Laboratorio de Física de la UCEN de Chile. Ustedes pónganse a hacer fusión nuclear. ¿Qué están viendo esto? No. Muchísimas gracias. Y saludos al Laboratorio de Física de la UCEN de Chile. Vio el tipo que escribió un libro infantil con una... usted como escritor, ¿qué opina? Me parece que no tiene, ya lo he dicho en 1000 ocasiones, no me impresiona en lo más mínimo. Vi los dibujos, y los dibujos, ¿cómo se llamaba aquella película de Pixar? ¿Romper Ralph? Sí. Romper Ralph tiene un personajito, lo más maravilloso del mundo es la niña que corre coches, y que glitchea, que de pronto parece que va muy bien y de pronto... glitchea, no sé cómo, no existe, ni siquiera en inglés existía el glitch. Siempre que ves dibujos hechos por la inteligencia, por la artificial, por la hoja de datos, como dice un crítico al que yo leo mucho, entonces las manos siempre tienen 3 dedos o un dedo demasiado largo. Las bocas torcidas, es decir, tiene la idea de una guitarra porque pues, ha visto 1,000,000 de fotos de guitarras, ¿no? Entonces más o menos las promedia, pero la guitarra tiene 8, 10 o 3 cuerdas y la forma de la guitarra nunca es precisa y las cuerdas nunca están donde deben estar y hay pequeños detalles que son el equivalente al valle de lo no me acuerdo cómo se dice en español, el Uncanny Valley, ese de un robot humanoide que de pronto te das cuenta que no es persona,
que tiene ese pequeñísimo detalle que tú puedes ver que dices, uy, esto es un robot. Pero que se parece tanto que te llega a inquietar por un momento dado. Y siento que pasa eso. Yo con todo lo que he visto de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Hacen un dibujo súper maravilloso que sí, mientras más le alimentes, pues más fuentes tiene. Es incapaz de ser original. Es que no es inteligencia, es artificial solamente. Pero hay un glitch, hay una separación de la realidad siempre en un momento dado. Los botones de la camisa están chuecos, la oreja está al revés, porque ha visto orejas pero no sabe exactamente cómo van. En las guitarras yo lo he notado mucho porque le he hecho muchas cosas en DALL-E 2 sobre todo, y en otros 2 o 3 programas de inteligencia artificial, les pido guitarras. Y cuando pides una guitarra, sale algo que más o menos tiene la forma entre una mandolina, una bandurria, una lira y una guitarra. Cuando pides una guitarra eléctrica, la situación se complica muchísimo, pese a que la Stratocaster de Fender es, digamos, la estándar, ¿no? La tipo, pero nunca tiene 6 cuerdas, nunca es una guitarra como dibujaría cualquier persona. Dibuja una guitarra, sí, como no está así, 6 cuerdas, sus 6 clavijitas y se agarra aquí y aquí tiene sus 2 pastillitas y eso es la esencia de una guitarra eléctrica. La esencia de una guitarra eléctrica es que la persona es capaz de comprender la esencia de una guitarra eléctrica y la hoja de datos no. Déjense de preocupar por eso, por favor. ¿Conoce el álbum Friday Night in San Francisco? No. Dee Snider. Dee Snider es el cantante de Twisted Sister, lo decía yo. John Denver también estuvo en esa audiencia con el Senado, pero Dee Snider se vio maravilloso. Dee Snider está cantando, está haciendo metal, tiene mi edad por días, somos de la quinta, Dee Snider y yo. Él va al gimnasio bastante más que yo, eso sí se nota. Hizo un We're Not Gonna Take It contra el cáncer de mama en acústico, con un piano solamente, y bajándole el ritmo, que es escalofriante, te demuestra que es uno de los frontmen más grandes del mundo de Snyder. Así que, el rock ha existido desde que la humanidad existe. No, lo teníamos en la cabeza, pero no lo sacamos tuvimos que esperar a que naciera yo para que lo sacáramos a la luz. Porque el rock nace el año que yo nací, o si no, por lo menos el año que yo nací fue cuando el locutor de radio Alan Freed, posteriormente encarcelado por recibir dinero para promover canciones, la payola, cuando Alan Freed juntó las palabras rock and roll y le puso ese nombre a la música que estaba haciendo en aquel momento Chuck Berry y Bill Haley y sus Cometas y Little Richard, y eso fue exactamente el año en que yo nací. Antes, pues el rock estaba solamente aquí. ¿No considera que la afirmación de Fukuyama de que la democracia es el fin de la historia una ingenuidad? No, es una estupidez, pero Fukuyama no dijo eso. Francis Fukuyama no hablaba de la democracia, hablaba del liberalismo. Cuidado, porque no es lo mismo. Hay un socialismo democrático, hay un liberalismo antidemocrático. Entonces no era eso lo que decía. Lo que él decía es que una vez vencida la Unión Soviética y la idea del comunismo autoritario, ya no había otras opciones. Yo siempre pensé que era de lo más ingenuo del mundo, y por supuesto lo era. Gracias a Raciel Devastación, vaya nombrecito, por el superchat y por el granito de arena. ¿Te gusta la música de Chacmol? Lo oía algo de Chacmol, no me disgustaba, ¿no? Jorge Reyes menos, pero Chacmol sí. Bueno, vamos a
Qatargate. Bueno, Qatargate es una cosa tremendísima. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el viernes 9, después de nuestro streaming del día 8, los diarios belgas anunciaron los resultados de una investigación de 4 meses sobre la influencia de un estado del Golfo Pérsico, que nadie sabe cuál era, se llama Qatar, pero nadie sabía cuál era, sobre las decisiones del Parlamento Europeo mediante la entrega de dinero y regalos a una serie de personas con una posición política o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara. Esta fue una nota de estas notas todas sobrias de la autoridad judicial belga, que toma distancia. Se registraron 19 residencias y una oficina europarlamentaria, y se incautó cerca de 1 millón de euros en efectivo. El gobierno de Qatar, rapidísimamente, como no podía ser de otro modo, dijo, no, nosotros no. El Estado de Qatar rechaza categóricamente cualquier intento de asociarlo con acusaciones de una conducta inapropiada. Cualquier asociación del gobierno catarí con las afirmaciones de las que se ha informado carece de bases y está gravemente desinformada. El Estado de Qatar trabaja a través de interacciones de institución a institución y opera cumpliendo totalmente las leyes internacionales y los reglamentos internacionales. Y como decía el viejo Monsiváis, le creemos, sí, le creemos. No. Por favor, el papá de la vicepresidenta del Europarlamento lo atraparon tratando de huir con 600,000 euros en una bolsa. Es que esto es como de película muda de Buster Keaton o de Harold Lloyd, ¿no? Viene huyendo con una bolsa de dinero, una maleta, no, una bolsa de dinero. Pues imagina uno casi una bolsa de supermercado llena de billetes de 500 euros corriendo y la policía atrás, oye, ven acá. De momento hay 6 personas señaladas, todas giran alrededor de un personaje que es Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que fue echada de su cargo inmediatamente el martes y que es del Partido Socialdemócrata griego. Su padre fue arrestado cuando trataba de huir del Hotel Sofitel de Place Jourdain en Bruselas con varios cientos de miles de euros. Estuvieron otros lugares vinculados a Pier Antonio Panzeri, un antiguo diputado, un antiguo miembro del Parlamento Europeo, donde encontraron una gran cantidad de dinero, y los investigadores también tomaron las oficinas de la ONG Lucha contra la Impunidad. Es que es una desvergüenza brutal. Una organización que se había establecido para promover la lucha en contra de la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, como las que comete Qatar todos los días, de los cuales era presidente el tal Pier Antonio Panzeri. Los arrestados son Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Ghiori, el esposo de Kaili y un asistente del europarlamentario italiano Andrea Cozzolino, Alexandros Kailis. Andrea Cozzolino. Alexandros Kailis, que es el padre de la vicepresidenta y antiguo político griego, Luca Vicentini, secretario general de la Confederación Internacional de Sindicatos. Es que es de vergüenza loca. Y un asistente, que no se dio el nombre, de la europarlamentaria Alessandra Moretti. ¿Qué es lo que pasa? A ver, evidentemente es un escándalo horroroso. A mí no me preocupa especialmente que sean socialdemócratas, porque sé que militar en un partido socialdemócrata no es garantía de honestidad. Ni militar en ningún partido es garantía de honestidad. Hay partidos que son organizaciones criminales y que luego ya los tribunales declaran que estos partidos son una organización criminal, como el Partido Popular en España,
pero en general todos los partidos, el más bueno, el más noble, el que ustedes quieran, se pueden colar personas sin escrúpulos, o se puede colar gente que tenía precio y no lo sabías hasta que les llegaron al precio. Aunque este personaje en concreto, Kaili, ya tenía una tensa relación con el Partido de los Socialistas Europeos y con el PASOK, que es su partido en Grecia. La llamaban muchos medios ya en Grecia antes una socialdemócrata de derechas, y esto no es tan raro. Este es el caso de Tulsi Gabbard, la ex diputada demócrata que ahora está con el Partido Republicano, o de la otra que se acaba de ir del Partido Demócrata, Kirsten Sinema, que ha estado votando, que de hecho votó en contra del aumento al salario mínimo, haciendo un show en el Congreso de los Estados Unidos bastante vergonzoso, sobre todo para alguien que se supone que es demócrata, ¿no? Pero dice que en los últimos meses la relación de Kaili con el Partido Socialista Europeo se empezó a deteriorar después de que en septiembre rompió la línea de abstención que habían adoptado los socialdemócratas europeos respecto a la votación con la que se elegiría al próximo secretario de la Eurocámara. Incluso llegó a votar a favor de Alessandro Ciocchetti, eurodiputado del Partido Popular Europeo. Sí, era una socialdemócrata de pleno, Kaili. Y, por supuesto, defendiendo a Qatar a capa y espada en sus presentaciones en el Europarlamento, en sus intervenciones en el Europarlamento. Es un escándalo gigantesco. Por un lado, es relativamente alentador pensar que se pueda encontrar estos casos, pero por otro lado es enormemente grave que los mecanismos de autocontrol del Europarlamento no hayan sido suficientes como para detectar este problema. Es de esperarse que se fortalezcan, porque hasta hoy, y esto es cierto, el Europarlamento estaba considerado como un mundo impermeable a este tipo de fenómenos. Inmediatamente después salió algún comentario de que Marruecos también reparte dinerillos por allí, y entonces se tienen que fortalecer los mecanismos de control. Pero el problema es, otra vez, el dinero es demasiado poderoso. Hay gente muy buena que a la vista de 100,000 euros dice, ¿qué quieres que haga? Y es de entenderse. Y no se puede negar solamente diciendo, es que es incorrecto que lo hagan. Ya, sí es incorrecto que lo hagan, pero pasa. Y por lo tanto debe haber mecanismos de control muy estrechos. Y mecanismos sobre todo que castiguen a quien comete el acto de corrupción y no solamente a quien es corrompido. Porque para que alguien acepte 100,000 euros, tiene que haber alguien que se los ofrezca. Y en este caso es Qatar. Y en este caso es Qatar, que tiene el problema de la historia horrible que ha tenido siempre con los derechos de sus trabajadores inmigrantes, y que estalló por el Mundial, porque es el Mundial, pero vamos a ver si, como decía yo, cuando empezó el Mundial, a ver si después de la final del domingo seguimos hablando de la horripilante situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar, o ya se nos olvida porque ya finalmente la Copa se la llevó Francia o se la llevó Argentina. Y ese es el problema, sobre todo, controlar a los que tienen el dinero. Y precisamente porque estamos en eso, vamos a antes de eso tenemos que hacer esto rápidamente de la tele. Su tele. Esto es, como todas las semanas ya, tu tele rusa. Tu tele rusa es una cortesía y es que siempre debo de decirlo porque si no sería muy mal, es una cortesía de Julia Davis, reportera de The Daily Beast, que se encarga de hacer el Russian Media Monitor, el monitor de medios rusos, que tiene su canal con ese nombre, Russian Media Monitor, aquí en YouTube, y que tiene además
su Twitter al respecto. Luego en YouTube se la cierran porque creen que está haciendo desinformación rusa. Tiene que poner unos letreros complicadísimos al principio diciendo: estoy demostrando lo bestias que son estos, no estoy difundiendo las barbaridades de la televisión rusa y demás. Pero antes de entrar a los asuntos de la tele rusa de hoy, fíjense en esto. Esto lo acaba de sacar hoy el New York Times y me llamó muchísimo la atención. Cómo es la historia, y es larguísima, ojalá se las pudiera contar toda, pero no me da tiempo, de cómo la televisión estatal rusa, a través de su organización clave, su organización que es la que lleva todo, la VGTRK, la compañía estatal de radio y televisión de todas las Rusias, VGTRK, utiliza los medios occidentales, sobre todo los de ultraderecha, y ahí vemos a uno de los personajes fundamentales del neonazismo estadounidense, que es Tucker Carlson, es el que tiene cara de bobo. El pobre no es ninguna ofensa, es una descripción. Haga lo que haga, Tucker Carlson tiene cara de la vaca cuando va a venir el tren en la noche. Está en la vía del tren y ve la lucecita y dice: ese es Tucker Carlson. Pero han utilizado los medios, pero sobre todo los medios de la ultraderecha, para crear una realidad, por lo menos durante varios meses, en los cuales Rusia estaba ganando la guerra. Y lo reconocían todos los malvados occidentales, sobre todo los malvadísimos Estados Unidos. Y esto se supo gracias a que hubo una serie de emails hackeados a los que tuvo acceso el New York Times. Hicieron los medios rusos una contranarrativa para las decenas de millones de espectadores que tienen. Y fueron sacando clips de las noticias en cable estadounidenses, de los medios de la derecha y de oficiales de chinos, porque esto lo hemos oído nosotros aquí en la tutela rusa, que China está con nosotros. Chinos, no creo que sean tan tontos como para involucrarse en esta guerra los chinos, la verdad. Pero todo esto era para decir que los embargos occidentales al aceite, al petróleo ruso, se derrotarían a sí mismos, que los Estados Unidos estaban ocultando las instalaciones de armas biológicas secretas por toda Ucrania y que China era un aliado leal en la destrucción de Occidente. China lo va a hacer por su cuenta, lo intenta hacer por su cuenta y no creo que necesite a Vladimir Vladimirovich Putin para ello. Pero día tras día, a través de los correos electrónicos que se han podido ver, estuvieron afinando cómo contarle a la gente esta falsedad. Luego nos extraña lo que vemos nosotros en la tele rusa, que Julia Davis nos hace el favor de pasarnos todas las semanas. El New York Times creó para esto una herramienta de búsqueda para identificar material de los 750 gigabytes de archivos relacionados desde los inicios de la acumulación de tropas en enero de 2022 en la frontera ucraniana hasta marzo de 2022. Y entre enero y marzo hay 750 gigabytes, no gigabits, gigabytes de archivos que muestran cómo funciona la máquina de propaganda rusa. Porque si el ejército ruso ha funcionado mal, si la política rusa funciona mal, si la industria rusa, pese a los esfuerzos de Stalin, funciona mal, la propaganda rusa funciona divinamente bien. Tanto así que usted seguramente conoce gente que se la ha comido completa. Y hablando de eso, pues vamos a ver un poco de la tele rusa de hoy. No nos tienen miedo, ese es el problema. Más que eso, están empezando a temernos menos y menos. ¿Y por qué habrían de temernos? Los rusos están luchando contra rusos a costa de Rusia, o sea que Rusia está pagando que peleen rusos contra rusos, es decir, ucranianos contra rusos. Mientras más tiempo luchen, mejor es para ellos, para Occidente. Cuando alguien dice, los vamos a enseñar, dicen, ay, qué miedo. El problema es que no le tienen miedo a nada.
Es allí de donde surge todo. Estos imbéciles han dejado de tenernos miedo. Necesitamos que nos tengan miedo. Hay que hacer una escalada total. La OTAN se está preparando para una confrontación armada con nosotros, es obvio. Y si cerramos los ojos a eso, sería como volver a creer que podemos tomar Ucrania en 2 días. Le ha pegado una hostia a Putin, este santo hombre, que es miembro de la Duma estatal, no sé si si lo sigue haciendo hoy, porque es pegarle a Putin, porque sí, las fuerzas de inteligencia han mostrado que se creía que en 10 días iban a tener tomado Kiev y dominada la totalidad de Ucrania sin mayores problemas, como habían tomado su parte de Polonia en 1939 y como tomó su parte de Polonia Hitler, por supuesto. Pero vamos a otra cosa, y esta otra cosa, la narrativa es, por supuesto, el satanismo. Ya no es el nazismo, ahora es el satanismo, o el satanismo nazi, que ya si lo juntas todo y suena más peor, ¿no? Estamos en guerra contra la OTAN, ellos quieren destruirnos, ¿y cuál es el otro? Espera que lo tengo aquí. Y el otro caso fue el intercambio de rehenes de prisioneros que se hizo esta semana, pero vamos a eso después. Primero vamos a esto. No sé, es una especie de horror. Si alguien oyera esto en el siglo XIX, hubieran dicho, ha llegado el anticristo, y vino, sí que llegó. Si es así, deberíamos empezar a pensar de una manera geopolítica. Si son agnósticos, no tenemos otra opción que ser o no ser una gran nación. Tenemos que darnos cuenta que el fin de los tiempos está cerca. Ya lo conocemos, es Vladimir Solovyov, es el gran propagandista ruso, el señor que tenía una villa en Italia que se la quitaron y dice que la entregó por la patria, y que ha estado repitiendo esta idea apocalíptica de que el fin de los tiempos se acerca de una manera enormemente preocupante. Tenemos que darnos cuenta que el fin de los tiempos se acerca. No nos damos cuenta de que esta guerra llegará a todas las familias. Una guerra total que ha declarado Occidente contra nosotros. Llegará a todas las familias de una u otra forma. Ya está ocurriendo. El mismo tema de las negociaciones debería desaparecer. Y entonces se explica. Específicamente hay un régimen nazi satánico contra el cual debemos librar una confrontación seria y con toda la fuerza. Cuando se está diciendo que no estamos buscando cambiar el régimen allá en Ucrania, ¿qué quieren decir? ¿Cómo que no es nuestro objetivo? Si esa fuerza satánica está tomando el poder, ¿cómo íbamos a no cambiarlos? Este asunto debe resolverse. Este es un intento de impedirnos ser una gran nación. Tienen la meta de destruirnos, pero nunca formulamos la meta de destruirlos. Si ustedes han visto la tele rusa, aquí, su tele rusa, saben que sí, la destrucción de Occidente no solo la han planteado los tertulianos de la tele, la ha planteado Putin precisamente en el discurso en el que se anexó Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, ¿cuál es el otro? Pero me encanta esto. Nosotros nunca formulamos la meta de destruirlos, o al menos influir en ellos de alguna manera. No fue accidental que durante una conferencia de prensa, o más bien, durante una conversación con el anteriormente famoso David Letterman, Zelensky pidiera que nuestro presidente fuera liquidado. Directamente pidió que lo mataran, y un general francés pidió que se bombardeara el desfile del 9 de mayo. Faltan unos meses. Para destruir la derrota de los nazis. Por eso Alemania participa con tanta alegría
por reescribir la historia. La idea es, los alemanes no están molestos porque les hayan dejado sin gas, por ejemplo. Los alemanes no están molestos porque los hayan traicionado brutalmente, porque a través de cerrar los gasoductos, pues se castiga a Europa, pero sobre todo a Alemania, que fue la que trató primero de llevar a Rusia, tener muchos negocios con Rusia para hacer la paz, y segundo, han sido los tontos que cerraron sus nucleares, o están en proceso de cerrar sus nucleares. Pero esto es lo que ven, es que no, lo que pasa es que los alemanes están luchando contra Rusia, que no están, para recuperarse de la derrota nazi, porque los alemanes de hoy tienen que ser nazis, ¿no? Esa es la visión que vende esta gente. Lo siguiente tiene dos cositas que hay que tener en cuenta. Mira, la que está arriba es María Butina. María Butina fue una personaje de lo más curiosa del entorno ruso de Donald Trump. Entonces, a ver, tengo aquí el dato, sí. Ella comenzó una campaña para el derecho a portar armas en Rusia, una cosa muy estadounidense, el derecho a portar armas y a estar todos armados, que le gusta mucho a los estadounidenses y a Pablo Iglesias, que hizo todo un programa sobre el derecho a portar armas. Y en el 2018 ella estuvo muy cerca de los grupos conservadores de Estados Unidos, en especial la Asociación Nacional del Rifle, y promoviendo los intereses rusos en la elección presidencial de 2016, la de Donald Trump. El Comité de Inteligencia del Senado concluyó que intentó persuadir a la campaña de Trump para que estableciera un canal secreto de comunicaciones con Rusia. En 2018 fue arrestada por el FBI, acusada de actuar como agente de la Federación Rusa sin avisar, porque cuando tú eres agente de otro país tienes que avisar al gobierno en el que estás actuando, que no es ilegítimo. Hay gente del gobierno italiano que trabaja por los intereses del gobierno italiano en España, pero le avisa al ministerio correspondiente en España, pues yo me registro como agente del gobierno italiano, defiendo sus intereses, sus importaciones, sus exportaciones, qué sé yo. En 2019 fue sentenciada a 18 meses en prisión, estuvo como 5 en la cárcel en Tallahassee, y luego la soltaron y volvió a Rusia, donde en 2021 la eligieron para la Duma estatal, es decir, como diputada. Accidentes de la vida. Y el señor que está abajo es Víctor Anatolievich Pout, un traficante de armas que desde la década de 1990, durante la década y a principios de 2000, estuvo involucrado en darle armas, en venderle armas a todos los conflictos africanos donde pudo meter las manos. Fue arrestado en 2008 en Tailandia acusado de cargos de terrorismo, y los Estados de la policía tailandesa en cooperación con las autoridades estadounidenses y la Interpol. Estados Unidos pidió que se le extraditara porque había tratado de venderle armas a un informante de la DEA que pretendía representar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. En 2011 fue sentenciado por un jurado en Manhattan de conspiración para matar a ciudadanos y oficiales estadounidenses, entregando misiles antiaéreos y dando ayuda a una organización terrorista. Se le sentenció un mínimo de 25 años de cárcel, y desde 2012 hasta 2022 estuvo en una penitenciaría en los Estados Unidos. Pero a raíz de la detención de la basquetbolista estadounidense Britney Greer, me parece que es, no me sé ni el nombre, que fue detenida acusada de tráfico de drogas porque traía un vapor, un vaporizador con una cantidad minúscula de CBD, de aceite de cannabis. Entonces fue acusada de tráfico de drogas, se le sentenció a 19 años de cárcel, una barbaridad. Ella iba a jugar baloncesto y lo que se encontró fue en la cárcel, y fue intercambiada por Víctor Bout.
Es bastante extraño esto, porque hay otros personajes mucho más importantes en los supuestos o reales espías estadounidenses, para el caso da igual, que están presos en Rusia y que podían haber sido intercambiados por votos, pero al parecer el gobierno ruso se negó a soltar, sobre todo a uno, a Whelan, y entonces pues intercambió a este multiasesino conocido como el mercader de la muerte, Víctor Bout, lo intercambió por Britney Greer, por la baloncestista. ¿A qué conclusiones llega la televisión? Vamos a ir primero a eso con nuestra buena amiga Margarita Simunian y luego a un trocito de la entrevista que María Butina, de pronto convertida en entrevistadora, le hace a Víctor Bout. Primero que nada, felicito a Bout y a su familia. He estado muchos años en contacto con su familia y con él en lo personal, en la medida de lo posible. Nos comunicamos en la medida en que pudimos hacerlo. Por supuesto, es una gran alegría y alivio para todos nosotros. No puedo imaginar lo que esto significa para su familia. Solo... y aquí es cuando se habla, cuando se habla de Whelan, del espía estadounidense que está en la cárcel y que hubiera sido el lógico intercambiado, salvo porque Rusia no quiso, por Víctor Bout. Esta es la visión que tienen y me encanta. Este espía tiene tres problemas. Su primer problema es que es blanco. Su segundo problema es que es hombre. Y su tercer problema es que es heterosexual. Esto no es algo que pueda perdonarse hoy, es simplemente una catástrofe. Así que Griner le gana en todos los aspectos. Se dio a los votantes estadounidenses una elección. Lo que está diciendo Margarita Simunian es que se les preguntó a los electores estadounidenses: oye, ¿a quiénes quieres que suelten? ¿A la basquetbolista o al espía? Y los votantes estadounidenses eligieron a un héroe que sufrió sirviendo a su patria. Ahora el espía estadounidense es un héroe cubierto de medallas que sufrió durante su servicio a su patria, a los Estados Unidos, o una lesbiana negra drogadicta que sufrió por vaporizar hashish. Presentarlo así, toda propaganda tiene un grano de verdad, y la buena propaganda es aquella que puede tomar ese grano de verdad y retorcerlo hasta ser una mentira absoluta sin perder el grano de verdad. Aquí tenemos a María y a Víctor. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Víctor Anatolievich Bout, un hombre que ha estado durante mucho tiempo en una prisión estadounidense sin ningún juicio o investigación, falso. Fue encarcelado solamente porque es ruso. Para mostrarnos lo horriblemente que sufría en las infernales cárceles estadounidenses Víctor Bout, María le pregunta qué le daban de comer, porque ella se acuerda que los 9 meses que pasó fue aquello espantoso. Y entonces dice: es el menú estándar de la Oficina Federal de Prisiones. No cambia. Imagínate, durante los 12 años que estuve allí, todos los miércoles era una hamburguesa con patatas fritas demasiado cocinadas, demasiado hechas. Y todo jueves es pollo, como patas de Bush. Son tan gigantescas que no es ni siquiera posible. Marina, imagínate no probar el ajo durante 10 años. Es una tragedia eso. Digo, puede ser triste, pero al final ahora él es, por cierto, ahora que regresó, acaba de entrar a un partido de ultraderecha en Rusia. Qué raro. Pero dice, todo está claro ahora. Lo que está ocurriendo en Occidente es el suicidio de la civilización. Lo más aterrador, especialmente en los últimos años, mira lo que le hicieron a quienes participaron en la supuesta
el supuesto alzamiento armado del 6 de enero. ¿Qué ocurrió allí? Ya han apresado a casi 1.200, 1.300 personas. Los están reteniendo sin tener nada contra ellos. ¿Y por qué? No mataron a nadie. Simplemente golpearon a algunos, ni siquiera comenzaron un fuego. Y sabes, ahora hay racismo inverso en los Estados Unidos. Es muy difícil ser una persona blanca normal. Si él cree que una persona blanca normal es un traficante de armas, pues sí, debe ser difícil. Es, otra vez, un grano de verdad. Los movimientos de minorías sexuales han sido fuertes e inciden en las realidades que vivimos. Pero no son a esos, no es a esos niveles. Esos son los niveles a los que clama la ultraderecha, que están funcionando las cosas para generar el ambiente opresivo y de terror que les permite precisamente llamar a sus huestes a la acción. Que haya gente que se moleste porque se les reconozcan derechos a los homosexuales, pues lástima. Pero a nadie lo están obligando. Y lo que está diciendo, lo que ha dicho Margarita Simonian en muchas ocasiones, es que a la gente la obligan a ser gay. Yo quiero ver cómo hacen eso. ¿Por qué es tan difícil convertir en homosexual o heterosexual como hacer lo inverso? Por eso las terapias de conversión son delictivas. Pero lo que se está jugando aquí constantemente con lo de la baloncestista y con lo que está diciendo aquí el traficante de armas es que lo que está en juego son las mejores tradiciones de la ortodoxia rusa que está destruyéndose en Occidente y que si Occidente toca a Rusia va a provocar eso, los va a volver a todos gay. Esa es tu tele rusa de hoy. Es la visión de la ultraderecha más pacata, más boba, más ñoña, más triste, y es el gobierno del país más extenso del mundo. Bueno. Yo no sé si dejaron de comentar o dejé de... No, es que aquí tengo, por un lado, lo que yo estoy haciendo. Veo mi software con el que yo... Y tengo allí el chat, se supone, pero luego es incompleto, entonces tengo que ir a YouTube a ver qué me están diciendo. Que me siento muy mal. No me siento tan mal, pero pues, si es otro gripe, pues sí, 2 al año. Es una cosa, sin la vacuna para la gripe estaría yo todavía en cama, ¿eh? Es una semana. De esto hace 4 días y estoy bastante bien, gracias a que me vacuné. Cuando me puse el segundo refuerzo de la COVID, me puse también la de la gripe. Y como le dije a la enfermera, y si tienes de otra, me la pones también. Yo no soy tonto. En el encarcelamiento de Pedro Castillo es algo desproporcionado y estaría violando la voluntad popular del Perú. No sé si es desproporcionado, eso lo dirán los tribunales, pero no, porque la voluntad popular es que el Congreso puede destituir al presidente. No se hizo nada fuera de la ley. Lo que pasa es que se cree que solo vale la voluntad popular. O sea, lo que han dicho los gobiernos de México, Argentina, no me acuerdo que otros dos, es que se ha violentado la voluntad popular que eligió a Castillo, pero no ha tenido en cuenta la voluntad popular que eligió al Congreso. Yo no creo que sea todo demasiado fácil. ¿Cuál sería tu top 10 de capítulos de La Dimensión Desconocida? Serían 3 o 4, no serían tampoco 10. Pesadilla a no sé cuántos mil pies de altura con William Shatner. Tiempo, el de, no me acuerdo cómo se llama, el que le da tiempo para leer con Burgess Meredith. En el ojo del que mira. Servir al hombre. ¿Cuál era el otro?
Había uno de maniquís que era magnífico. Y sí, serían esos, serían los que, digamos, los que tengo más presentes. Probablemente hay mejores que no recuerde yo, pero mi memoria es mi memoria. Y ya saben ustedes que mi memoria sirve muy bien para unas cosas y para otras. Simple y sencillamente se aparta y dice, deja pasar. Y yo no estaba ni me hago responsable. Me sorprendió un analista cuando dijo que si Rusia quisiera ya habría tomado toda Ucrania. Ajá, claro, no la tomó porque no quiso, no quería tomarla. No le afecta en ventas que su libro Más allá no hay nada se puede leer gratis en su blog. No, no se puede leer todo el libro, ¿eh? Se pueden leer algunos de los cuentos. Pero es que, ¿cuántos puedo vender? Yo lo que quiero es dar a conocer mis cuentos. Me interesa dar a conocer mis cuentos. Hace mucho que ya no escribo cuentos, además, soy un ex cuentista. Entonces no me afecta, ¿eh? Ah, a ver, ¿hay alguna asociación ecologista que te caiga bien? Pues no sé, de las que yo conozco. Pues que las dos más presentes son Greenpeace y Ecologistas en Acción, y de las dos no es una. Ecologistas en Acción además han mentido en mis narices de una manera vergonzosa. ¿Cuáles consideras los peores pecados de AMLO? No, yo no creo que cometa pecados, yo no creo en religiones. Yo creo que es un traidor, en aras de su narcisismo. Es un traidor involuntario quizás, ¿no? Es decir, la gente que puso todo su esperanza en él, la está traicionando porque él cree que sabe lo que toda esa gente quiere y no tiene que preguntarles. Y entonces las decisiones las toma por ocurrencia y ante sí mismo con su espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y a lo mejor a veces en el espejo está Pedro Miguel y dice, ¡tú! Pero no, es un hombre que con una indolencia enorme hacia el dolor ajeno. Eso me preocupa enormemente. ¿Ya viste Pinocho? No, este fin de semana lo quiero ver. Si me gano la lotería, cuenta conmigo. Eso que necesito un filántropo. Pero no puedes influir en lo que hago. El otro día alguien me dijo, oye, es que me bloqueaste en Twitter. Y me lo dijo en Patreon. Y dije, uy, pues, ¿cuál es tu nick en Twitter? Me dio el nombre en Twitter, fui a ver, le dije, sí, porque estás defendiendo las teorías de la conspiración estadounidenses y pues eso no lo quiero ver en mi tele. Así que si quieres dejar de ser mi Patreon, mira. Dijo, no, está bien, estás en desacuerdo, pero yo sigo apoyándote. Dije, mira, el tío por lo menos es decente, ¿no? El Valle Inquietante, sí, el Uncanny Valley. Mira, esto no es cierto. Marcelo Visor, dices, el tránsito de un grupo en cualquier ámbito es el siguiente: oprimido, aceptado, promovido, opresor. No, mira, eh, todavía los indígenas no son opresores en México, todavía los negros no son opresores en Estados Unidos, todavía los uigures no son opresores en China, todavía los homosexuales no son opresores en ningún lado, todavía las mujeres no son opresoras como grupo en ningún lado. No quiere decir que no haya mujeres opresoras, lo son, porque son seres humanos, pero como grupo hegemónico. Entonces esas son frasecitas que suenan bien y que parecen profundas, pero es como los charcos estos que son turbios y entonces parece que son profundos, pues, nomás porque tienen mucho lodo, pero cuando metes el dedo, pues, hasta aquí y ya. Joseph, gracias por el super sticker. No oigo a Jorge Drexler.
Este Mauricio parece que va a terminar como escojotado. Con la edad se vuelven ultraderechistas conservadores. Yo ultraderechista y conservador. ¡Wow! Y me comparas con escodrogado. Un imbécil que es capaz de decir que los nazis eran socialistas. Pero es que las drogas son malas y cuando has tomado tantas, pues igual acabas diciendo que los nazis son socialistas. Pero francamente, llamarme a mí de derecha se requiere tenerlos enormes, azules y cuadrados. Traficantes de armas hay en Estados Unidos, sí, claro. Hasta España vende armas a diestro y siniestro. Cuidado, no es lo mismo un traficante de armas que un fabricante y vendedor de armas. Un vendedor de armas le vende armas a un gobierno que tiene el uso legítimo de la fuerza. Te puede gustar o no, pero el Estado es el único que legítimamente puede usar la fuerza, ya sea en sus organizaciones de manutención del orden, en sus organizaciones policíacas o en el ejército para la defensa de la nación. Cuando tú le vendes armas al gobierno que usa legítimamente la fuerza, no eres un traficante de armas. Cuando le vendes a los otros, sí, ahí hay una diferencia importante. Un libro de microrelatos es comercial. Yo no creo que ningún libro de relatos sea comercial. El sociólogo Zygmunt Bauman, sí, no la conozco porque pues, es un filósofo, no tiene estudios sociológicos, investigaciones, encuestas, análisis cuantitativos. Tiene ideas, tiene ocurrencias. Entonces, aunque diga que es sociólogo, es fundamentalmente un filósofo de la sociología y no me interesa mucho leerlo. Bueno, creo que por ahí estoy llegando. Alguien dijo que me admira mucho. No hagan eso, admiren ideas, no a personas. Porque las personas siempre te van a decepcionar porque somos humanos. Bueno. Una cosa que me preocupa, que me ha preocupado, y tiene que ver con lo que hablábamos de QAnon, y que QAnon, ahora los QAnonitas creen que el Mesías es Elon Musk. Es uno de los personajes de Estados Unidos que no entiendo cómo puede llegar a tener la relevancia que ha llegado a tener. Es una mujer enloquecida, conspiranoica, cuyo primer salto a la fama fue por acosar en la calle a un adolescente de 15, 16 años, sobreviviente de un tiroteo en una escuela, gritándole que era un actor y que sus compañeros no habían sido asesinados y que era un desgraciado. Los vídeos están allí. Una cosa horrorosa la forma en que esta loca le gritaba a este chaval que afortunadamente, pues habiendo sobrevivido a eso y estando luchando por la justicia para los que fallecieron, que son muchos niños, aunque con salvajes como ella y como Alex Jones, que ya fue acusado, ya fue sentenciado a pagar $1.500 millones por haber negado el asesinato de Sandy Hook, el tiroteo en Sandy Hook, que fue hace exactamente 10 años, y en estos 10 años en Estados Unidos han matado a 25,000 niños. 25,000 niños. Pues esta mujer se hace famosa por eso, por perseguir a un chico que es sobreviviente de un tiroteo. Y después empieza a darse a conocer en el mundo de QAnon, porque se cree todo lo que propone o plantea QAnon, y después empieza a generar sus propias conspiraciones. Y esto hace que el Partido Republicano la tome y le diga: ven, sé nuestra candidata, y gana las elecciones.
Entre otras cosas, por ejemplo, es la que dijo que los incendios forestales en California eran causados por láseres espaciales de los judíos. ¿Sabes? Los judíos tienen láseres espaciales, ¿no? Es normal. Entonces disparaban sus láseres espaciales y hacían que se quemaran los bosques en California, pues para divertirse básicamente, ¿no? Pues no tenía nada mejor que hacer. Cuando Donald Trump perdió las elecciones en 2020, pidió que se estableciera la ley marcial para que se revirtiera el resultado de la elección y se mantuviera en el poder a Donald Trump. Pero dijo esto el otro día, y esto es lo alarmante. Estuvo hablando, este es el video, esto es una parte del video donde se le oye decir esto, que dice que los han acusado a ella y a Steve Bannon, al ideólogo nazi, que fue asesor de Donald Trump y que es actualmente asesor de toda la derecha del mundo. Puede usted encontrar fotos de él con Abascal, con Le Pen, con Salvini, con los de Alternativa por Alemania, con Víctor Orbán, creo que con Dugin no, pero porque no sé, igual sí, En fin, con toda la derecha anti-ilustrada. Y dice ella que los han acusado a ella y a Steve Bannon de haber organizado la insurrección del 6 de enero. Y les dice este grupo de jóvenes republicanos, estamos hablando de gente joven, de gente que no debería tener el cerebro totalmente podrido, que si ella y Steve Bannon hubieran organizado la insurrección, habrían ganado, porque además habría sido una insurrección armada. Verás, si yo como diputado en España digo que yo organizaría una insurrección armada y ganaría para destruir el sistema democrático de España, creo que me pueden meter a la cárcel. O por lo menos mi partido me diría, mira, ves la puerta, la cierras cuando salgas, porque la estás haciendo quedar mal. El envalentonamiento progresivo de la ultraderecha en sus afirmaciones más delirantes, en sus desplantes, en su falta de respeto absoluto a la realidad, y pienso, porque la tengo aquí, a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusando al presidente de España, al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, de estar preparando un golpe de Estado contra el rey, que no tiene ningún poder como para que le hagas un golpe de Estado. Ser antimonárquico es lo más barato aquí en España, porque pues, el rey no tiene poder. Golpe de Estado contra el rey. Y lo dijo y se quedó tan ancha. El envalentonamiento de la ultraderecha en el terreno del desprecio absoluto a los hechos, a los datos, a la realidad en la que vivimos los seres humanos, que pueden no gustarnos, con la que podemos tener grandes desacuerdos, que nos gustaría mejorar lo que sea, pero que sigue siendo la realidad, acaba diluyendo la percepción popular de la propia realidad. Y hay un caso, y no estoy estableciendo un paralelo, estoy poniendo un ejemplo. Mucho cuidado con esto de que, ay, Mauricio dijo que esto era igual que con los nazis. No. Es un ejemplo de cómo se destruye la realidad. Cuando tú empiezas a mandar el mensaje de que los judíos tienen todo el poder económico en Alemania, suena raro. ¿Quién es el dueño de Bayer? No, pues un señor alemán. Y hay el dueño de la fábrica de aviones, pues un señor alemán. Y el dueño de la Daimler-Benz, pues también es un señor alemán. Oye, y el dueño de este banco, pues es otro señor alemán. Y el dueño de aquel otro banco, pues también. Están exagerando. Pero insistes. Los acusas de cosas cada vez más delirantes. Acusas no solo a ese judaísmo internacional misterioso,
sino al vecino que tiene la sastrería o la panadería, que no es precisamente la gran potencia económica, o la tienda de comestibles, de ser parte de un complot para hacerle muchísimo daño a la gente. Tú no ves que le hagan daño a la gente, pero empiezas a pensar que igual ahí el Moshe no es tan buena gente como tú creías. Y luego te dicen que cuando hacen su Pascua a los judíos, pues le echan sangre de bebés a los panes estos que se comen, a los matzas. Pues después de 10 años de oír eso, empiezas a creértelo. No es que el discurso cree la realidad, es que la percepción social crea la realidad. La percepción social crea la realidad de que los negros son inferiores. La percepción social crea la realidad, la percepción de que los homosexuales son pedófilos, cuando son dos cosas radicalmente distintas. Es más fácil que un heterosexual sacerdote sea pedófilo a que lo sea un homosexual militante. Mientras más empujes la realidad lejos de la gente y le cuentes a la gente historias que le suenan bien aunque no tengan relación con la realidad, alejas a la gente de la realidad. Y siento que la ultraderecha está haciendo eso, no sé si de manera consciente, pero sí de manera muy clara en los últimos años. Y me alarma muchísimo. Cuando tú puedes decir una barbaridad como esta, despreocupadamente, en un país democrático, y me pueden decir lo que quieran, pero Estados Unidos es un país democrático, a mí me preocupa, y me preocupa muchísimo porque lo veo cada día más claro. Ojalá me equivoque. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? ¿Qué me mienten? La economía es una pseudociencia y el cerebro en realidad sí sirve para algo. Mira, ve la entrevista que yo le hice a José Luis Ferreira. José Luis Ferreira es un economista español al que yo le tengo un enorme aprecio. Me parece un tipo centradísimo, desideologizado en los términos de la técnica de la economía. Creo que es más rojillo que conservador. Creo que es más hacia el PSOE que hacia el PP, pero no lo sé. Porque nunca he hablado de eso con José Luis. Pero le hice una entrevista donde hablamos precisamente de eso, de cuáles son los límites del análisis que puede hacer la economía, que son efectivamente estudios con validez científica dentro de los parámetros de todo estudio social que tiene un rango de posible error, ¿no? Y cuál es la parte de la economía que es mera filosofía y especulación. Y a mí se me ocurrió que esto funcionaba bien bonito. Entonces, creo que, y si estás estudiando y si acabas de entrar a la carrera de economía, que efectivamente al principio es muy especulativa, creo que te conviene ver la entrevista que le hice a José Luis. Está aquí en el canal y que no se pierda la bonita costumbre de decir viva The Warning. Ay, hoy se estrenaban algo para los Patreons. Soy Patreon de The Warning. A ver, les doy creo que 9 euros al mes. No estoy yo para andar patroneando a gente cuando necesito que me patroneen, pero en el caso de ellas hago una excepción. Por cierto, del otro supergrupo de chicas, acaba de ser cumpleaños de Alejandra, entonces ya no son adolescentes, The Warning y es un grupo de mujeres adultas, todas. Las que siguen sin cumplir todavía 18 años son The Sixters, el grupo ucraniano al que he promovido todo lo que he podido. El último video que sacaron ayer, que se llama City, tiene a mis amigos más heavies del rock flipando en colores trepados a un trapecio. Es que suenan como el mejor grupo. Me empiezan a dar nombres de grupos de metal que yo no conozco. Pues sí, seguramente, si tú lo dices, tú que eres experto en eso, sí. Es que suenan brutales las niñas. Sí, suenan brutales las niñas. Y no es ni porque sean chicas, no es porque sean ucranianas, no es porque estén en el exilio, por eso las conocí.
Pero no es por eso, es que oigan las Sixters, como sisters de hermanitas, pero con una X antes, después de la I, entre la I y la S. Sixters. Están sonando de maravilla y merecen todo nuestro apoyo. Y ahora, para terminar con esto, voy a tratar, ya que no me dan mayores motivos para hablar de cosas, voy a no a repetir, porque no creo que sea repetir, pero sí recorrer un hilo que hice hace un par de días en Twitter. Ya que estamos hablando de economía, ¿qué es el capitalismo? A mí me gustaría, de veras me gustaría muchísimo, que más allá de los bocetos cómodos o del simplismo interesado de los Juan Ramón Rayo y de los Pablo Iglesias, que la gente conociera qué es realmente el capitalismo, cómo surge, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, qué teóricos cobija, qué alternativas viables hay a él, cuáles son sus formas hoy, porque sus formas son desde la tienda de mi abuela, donde yo empecé a trabajar a los 7 años, la cedería La Princesa de doña Sofía Huerta Trejo, no, mi madre era Huerta Trejo, doña Sofía Huerta Pineda, no, Trejo de Huerta, claro, doña Sofía Trejo de Huerta, hasta Google. El capitalismo abarca todo eso, de la tienda de dulces de la abuela a Google. Entonces, pues, entenderlo vale la pena. Porque oímos bocetos muy cómodos tanto de los Juan Ramón Rayo como de los Pablo Iglesias y no conocemos ni cómo opera, ni la legislación que se ha hecho para regularlo, ni la compleja realidad que trasciende la caricatura fácil. Yo quisiera, ya que se trata de querer, que en lugar de las conspiranoias que le atribuyen todo el poder del mundo, o que le atribuyen todo lo bueno que puede pasar, es que solo el capitalismo permite que haya libertad y que la gente coma y que haya helados y que los niños sonrían y los perritos muevan el rabo. Sin capitalismo no pasa eso, te dice gente como Rayo. O los que te dicen que no hay nada bueno, que todo lo malo de este mundo es, por supuesto, culpa del capitalismo. Me gustaría que la gente tuviera una visión positiva o negativa, la mía es más bien negativa, pero basada en hechos, basada en datos, basada en números, basada en realidades palpables por la neurona y no por la víscera. Y esto no es para otra cosa, sino para que valoren mejor las simplezas que les ofrecen las personas que les piden su voto, su lealtad, su convicción. Porque fíjense, fijado el meme del capitalismo malvado, basta añadirle anticapitalista cualquier cosa para tener seguidores dispuestos a militar y hasta a pagar, ¿no? La ecología es anticapitalista, ecología anticapitalista, el feminismo anticapitalista, el ateísmo anticapitalista, el flamenco es anticapitalista. ¿No sería bueno saber cuándo efectivamente hay categorías que se unen? Por ejemplo, algunas visiones ecológicas son claramente anticapitalistas porque se oponen a la forma de propiedad y de producción del capitalismo, cierto. Pero ni el flamenco, ni el feminismo, ni el ateísmo forzosamente son anticapitalistas. Hay ateos del capitalismo más rancio, malévolo y sociopático como Ayn Rand, pongo un ejemplo. Pero dado que tiene desventajas y peligros, el capitalismo no puede ser dejado libre, debe enfrentarse. La pregunta es ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Qué hacer para que el resultado de enfrentarlo no sea peor que el enfrentarlo? ¿Cómo se aborda? ¿Leyes? ¿Disparos? ¿Cátedras de filosofía y de políticas bien pagadas? ¿Sindicalismo? ¿Todo junto? ¿En qué proporciones? ¿Cuándo y cómo? ¿Se regula en beneficio de todos? ¿Se hace partícipe de él a los trabajadores? ¿Se limita? ¿Se decreta su abolición? ¿Se mata a los capitalistas, que algunos lo proponen? ¿Y esto cómo se hace
más allá de decir otro mundo es posible, que suena muy bonito. Otro mundo es posible. Ay, sí, pues sí, seguro que sí. Pues, si no estoy seguro, por lo menos lo deseo enormemente. Pero ¿cuál es el plan? ¿Qué pasos implica y qué probabilidad de éxito tiene? Porque no hay plan perfecto, díganselo a Putin tratando de tomar Kiev. Y junto al mejor plan para combatir al capitalismo, estoy de acuerdo en combatir al capitalismo, ¿cuál es el plan para sustituirlo? Como si el mecanismo de producción no es que unos señores sean dueños de todo el capital, toda la fábrica, de toda la cadena de tiendas, de toda la cadena de distribución de hamburguesas. ¿Cómo se sustituye ese mecanismo que implica la producción, distribución, detección de necesidades, avance, defensa de los derechos de los trabajadores y miles de cosas más que están implicadas en el proceso económico de la producción capitalista? Todos podemos estar de acuerdo en que la casa económica y social en la que vivimos, el capitalismo, tiene goteras, tiene ratas, que las hemos visto. Tiene las ventanas rotas, tiene los muebles en muy mal estado y nos cuesta un pico mantenerla. Al final siempre acabamos pagando mucho. Vamos, que la casa no es precisamente la solución ideal para que sigamos viviendo en ella. Con decir esto, el capitalismo está mal, ya tiene seguidores y gente dispuesta a cargar tu pancarta. Abolish capitalism, sí, abolición del capitalismo. Pero antes de tirar la casa, que es lo que me proponen, con todos los defectos que tiene la casa, ¿no deberíamos tener al menos el plano de cómo va a ser la casa que vamos a construir en su lugar? Un proyecto, una visión clara, que sea realizable, factible. No quiero decir una casa como la de los millonarios británicos, esas casas en la campiña británica. Pero una casa, no una casa imaginaria, sino una casa que sepamos erigir, que tengamos los materiales para erigir, que tengamos los planos y que podamos incluso poner a prueba, ¿no? Tratamos de construir una habitación a ver si no se cae. A mí nunca me ha dejado de preocupar, yo sé que era muy pequeño, que los más decididos a destruir el capitalismo dejen el asunto ese de que ponemos en su lugar un poco en suspenso, sobre todo después de 1991, es decir, después de la caída de la Unión Soviética. Hacen referencia a esos experimentos que en realidad no dieron los resultados que se esperaba, ojalá los hubieran dado, pero no. Y me resulta más preocupante que quienes afirman que son expertos en sociedad, en economía, en ciencias políticas, en filosofía, etcétera, etcétera, no se han ocupado, y hablamos desde 1991 hasta hoy, que tenemos 31 añitos, ya somos mayores, en proponer una solución que no sea una variante de los experimentos que ya fracasaron, es decir, el experimento chino que acabó convertido en un capitalismo horroroso, depredador de otras sociedades, pero al mismo tiempo de un autoritarismo bestial donde los trabajadores no tienen recurso ante el Estado, donde pueden ser explotados brutalmente en esas fábricas donde trabajan una cantidad de horas brutales al día y lo sabemos. Y eso era un Estado que iba a ser para los trabajadores. O el resultado de la Unión Soviética, de los distintos países de la Unión Soviética que salieron escaldados, tanto las 15 repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética como los países satélites, Bulgaria, Hungría, Polonia. Eso es lo que nos están proponiendo cuando dicen vamos a destruir el capitalismo. Espérate. Antes de destruirlo, ¿no deberíamos tener una casa un poco mejor? Porque esa tampoco salió tan bien. Y está muy mal decirlo, está muy mal atacar el fracaso rotundo del proyecto marxista. Al final la idea que dejan es que la capacidad humana se acabó ahí por ahí de 1883, que es el día que se murió Marx, y que solo hay dos opciones: el capitalismo, que evolucionó a su manera más o menos a troche y moche, sin un proyecto claro, aunque los conspiranoicos crean que fue armado por los malos, y una opción teórica llena de agujeros que en la práctica no ha sido demasiado útil, que ha causado una enorme tristeza, grisura, falta de perspectivas,
falta de libertades, falta de emociones, falta de defensa de los derechos más esenciales. No damos para más. ¿Tenemos que elegir entre capitalismo y comunismo? Es que no sé. Como socialista creo que no. Como socialista creo que podemos crear una sociedad más justa que no se entregue totalmente en manos de la laissez-faire del capitalismo, pero seguramente podemos pensar en otras cosas. A mí me parece claro que mientras se juegue con dos categorías simplistas y maniqueas, los jóvenes, y muchos de ustedes afortunadamente que me escuchan aquí, lo siento del alma, son jóvenes y están inconformes con la situación con la que se encuentran cuando llegan a la edad madura y dicen, y tienen que enfrentarse a la vida, a trabajar, a comprarse una casa, si se la pueden comprar, a alquilar una con 5 amigos, a ver que no, vamos, la abundancia no está al alcance de su mano. No tienen demasiados alicientes para ser políticamente innovadores, para buscar salidas que no sean, vamos a reinterpretar el pensamiento de Ludwig von Mises. No, vamos a reinterpretar el pensamiento de Marx, porque ellos tenían la verdad, y lo que no hemos encontrado es la interpretación correcta. Y entonces se hace un debate entre un marxista y Juan Ramón Rayo. Decir que uno está inconforme con el capitalismo o el comunismo no lo llena uno de amigos, esto es cierto. Pero decir que ambos le parecen insuficientes, superables y sustituibles por algo que no sea una entelequia, una utopía psicodisléptica o un ejercicio de complacencia, mucho menos amigos le gana a uno. Miren, sé que no es un panorama muy halagüeño el que estoy planteando, sobre todo porque conozco a mucha gente muy crítica que sin embargo pasa de puntillas sobre el tema de qué opción hay. Porque si no, parece que no podrían dormir tranquilos. Y yo creo que es de lo más urgente lo que tenemos que pensar, y muchas veces el que no ha podido dormir tranquilo soy yo, pensando en que no me gusta cómo están las cosas, pero lo que me ofrecen tampoco me seduce demasiado. Y entonces me engaño a mí mismo cuando elijo una u otra opción. ¿Qué les parece? Dicho eso, se nos llega a las 9:30, que es la hora a la que estamos acabando, quiera yo o no quiera. No sé cómo le hago, no sé cómo me las arreglo para conseguir esto. A ver, aquí hay una pregunta que hacían. ¿Para cuándo un especial de Iron Maiden? Es que no soy fan de Iron Maiden, o sea, los oigo, pero nada. Pedro Pencuatl, aquí preguntaba Pedro Pencuatl, no veo por dónde esté. Ya por responder una última, pero es que dice, yo le quiero hacer la misma pregunta desde hace semanas, creo que ambos trabajaron para Cuauhtémoc Cárdenas por la misma época, no sé quién. Macario Schettino no, nunca he estado en el mismo lugar que Macario Schettino, por lo menos sabiéndolo, no lo conozco. Yo no sé si él trabajó con Cárdenas, yo estuve en las campañas de Cárdenas de 1994 a 1999. Dejé preparado el libro sobre lo que se había logrado en el breve gobierno de Cárdenas en la Ciudad de México y que demostraba que un gobierno bien hecho puede lograr cosas aún en ese breve espacio. Fue año y medio. Se llama México, la ciudad de todos. Dejé armado ese libro, lo dejé todo listo y me vine a España en abril del 99. Si después estuvo Macario por allí o si estuvo al mismo tiempo, pero en otro de los muchos espacios. Mira, Cárdenas era muy inteligente en una cosa, en muchas cosas, pero en una me llamó mucho la atención. Con los años me entero de que tenía 3 grupos de comunicación. Yo estaba en uno, luego me entero que otro amigo mío estaba en otro y había un tercero. Y los 3 grupos desarrollábamos ideas y desarrollábamos apreciaciones, valorábamos la comunicación, valorábamos la situación, proponíamos líneas de comunicación, pero éramos independientes. No nos conocíamos, no hablábamos entre nosotros, no intercambiábamos información. Y así Cárdenas tenía 3 visiones totalmente distintas, lo que le permitía tener un panorama mucho menos sesgado que cuando depende solamente de un grupo de personas. A mí me pareció brillante eso.
Más triste me pareció cuando estábamos de acuerdo, luego con el tiempo descubrimos que los tres estábamos de acuerdo respecto del debate que se hizo con Zedillo y con Diego Fernández de Ceballos, pero no nos quisieron creer cuando dijimos, es que dijeron que hay un pacto de caballeros con Diego Fernández de Ceballos para no atacarse entre Cárdenas y él y solo atacar a Zedillo. Y mi frase fue, no puedes hacer un pacto entre caballeros con Diego Fernández de Ceballos. Digo, por favor, ¿sabes con quién estás jugándote el dinero? El pacto entre caballeros es entre caballeros, no se hace con el jefe Diego. Y demostrado, en cuanto pudo, el jefe Diego traicionó, atacó a Cárdenas y resultó que Cárdenas no tenía toda la información que habíamos incluso empezado a desarrollar nosotros para poderle responder a los ataques que sabíamos que iba a hacer Diego Fernández de Ceballos. Pero, en fin, eso es agua que ya pasó por debajo del puente y lo que viene ahora es el futuro, porque es lo único que importa. Vivir mirando por el retrovisor tampoco me parece demasiado buena idea. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por aguantarme, muchísimas gracias por estar 235 personas a estas alturas del partido y haber oído todo lo que me interesa contarles, porque creo que es importante, porque creo que si no contamos estas cosas nosotros, nos van a ver la cara una y otra y otra y otra y otra vez. Muchísimas gracias, pues, por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles. No, probablemente no haya videos. Lo que voy a estar haciendo... ¡Ay, se me olvidó hacer esta noticia! Este anuncio es importantísimo. Vienen mis nietas de Canadá. Tengo cosas que hacer. Tengo familia. Y probablemente no haya videos las próximas 2 semanas, pero va a haber streamings impromptu. De pronto vengo aquí y hago un streaming sobre algunos de los temas del momento. El jueves sí espero estar aquí, pero los próximos días estén atentos porque en cualquier momento puede ocurrírseme venir a echar un rollo que quizás podría interesarles como les han interesado todos estos. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima y ahí les dejo mi reputación para que la hagan.